moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling, that would make you smile? I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style, and I love your grace. Said I love to put a smile on your pretty little face. I love it when you're close to me. That's where I want you to always be. I didn't know when I found you that I would find a love so true. And you can see it in my eyes, that girl you've got. Bueno, buenas tardes y bienvenido a esta 18ª jornada de fibromialgia en la ciudad de Carmona. Bienvenida a la concejala de Delegación, Fiestas y Salud Consumo, María del Mar Castejón Montero. Al señor conferenciante José Manuel López Millán, que hoy ha estado con mi madre, ¿vale? Sin saberlo, que me ha dicho que lo diga. Bienvenido a esta casa, José Manuel. Concejales del Ayuntamiento de Carmona, representantes de grupos políticos, Junta Directiva de AFICAR, a la que saliente y a la entrante, ¿vale? Representantes de asociaciones de otros pueblos que también están aquí con nosotros hoy, socios, socias de nuestra asociación, señoras y señores. Gracias a todas las personas que están en esta sala y a los que nos van a ver a través de Televisión Carmona. Muchas gracias también a Televisión Carmona por haber hecho un hueco en vuestra agenda para acompañarnos en un acto tan importante para nuestra asociación. Como todos sabéis, mi nombre es Cristo Corrales y presido la asociación desde hace más de 20 años. He intentado de jubilarme, pero no nos dejan, ni a Paco ni a mí. Para mí es un orgullo estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras. Espero y deseo que todos pasemos una agradable tarde y que salgamos de aquí con la intención de dar un cambio a nuestra vida y conocer más nuestro propio dolor y cómo afrontarlo, y de una forma mucho mejor. Ahora la concejala María del Mar Castejón Montero toma la palabra y va a hablar y va a presentar a José Manuel, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Quiero, antes de presentar a José Manuel, quiero dar las gracias a la asociación por su labor tan importante en Carmona. Además que yo, si tuviera que votar para que te fuese, yo también votaba que no, ni a ti ni... O sea que creo que todo el mundo coincide conmigo. Bueno, pues voy a presentar, tengo el honor de presentar a José Manuel. Él es José Manuel López Millán, es profesor de cirugía, es jefe de servicio de anestesiología de reanimación del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, es médico anestesiólogo especializado en medicina del dolor con más de 25 años de experiencia tratando a pacientes con dolor agudo y crónico. Pues, José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y te dejamos con
con tu conferencia. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Muchas gracias, María del Mar, Cristo, por la presentación. Deciros que... Gracias. Para mí es un placer, de verdad, estar aquí y este tipo de encuentros que solo tienen lugar cuando hay un interés mutuo, un interés totalmente proactivo. Y en este caso estos encuentros suelen ser muy fructíferos para las dos partes. Y ese es mi objetivo y por eso vengo. De aquí, ustedes se llevarán algunas ideas, espero que buenas. Y yo también me llevaré impresiones y mi impresión de cómo se percibe el tratamiento, cómo lo viven ustedes. Así que muchas gracias por la oportunidad. Pacientes de Carmona vemos en Virgen Macarena, pero es cierto que la organización, tal como está planteada la organización sanitaria actualmente, no permite este tipo de encuentros, ni permite hacer este tipo de atención, que realmente a mí es lo que me gustaría. Por eso cuando hay una oportunidad de estas, yo digo, vamos a hacer una consulta, pues una consulta aquí con 50 personas, y como si estuvieseis allí, porque realmente allí no hay ni tiempo ni espacio para esto. Así que yo esta conferencia pues se la voy a dedicar a la Madre de Cristo, se lo he dicho esta mañana, que ha estado allí con nosotros, ha sido la primera paciente de la mañana y está en su casa ya y espero que bien. Lo que voy a deciros aquí, el contenido de esta presentación, esta conferencia, es mi opinión, ¿de acuerdo? Es una opinión personal, obviamente profesional, pero que está basada en literatura científica, en lo que hay publicado hasta hoy, hasta hace poco tiempo que Cristo me envía algunas de las preguntas, dudas que tenéis sobre tratamientos que salen, y también, obviamente, sobre mi experiencia personal, porque todo lo que hacemos en la vida pues va un poco impregnado de cómo lo vivimos y de cómo vemos cada uno la vida que nos toca. Y esto, pues también quiero yo traerlo aquí, porque es cierto que el tratamiento de la fibromialgia y de las enfermedades en general está muy enfocado en la enfermedad y poco enfocado en el paciente, cuando realmente el paciente es el que importa y el paciente es el que sufre la enfermedad. Pero nos centramos mucho y ahí, en parte, nosotros como médicos centramos mucho en la enfermedad, que parece que es lo importante, y también los pacientes cada vez más vienen a la consulta y no viene el paciente se ha quedado en su casa. El que viene es una persona que trae un montón de papeles, de diferentes pruebas diagnósticas, de todos los médicos que lo ha visto, de cosas que ha encontrado en las redes sociales, de lo que le ha dicho su entorno, y eso es lo que viene a la consulta, una persona, pero el paciente real, el que se ha quedado en su casa. Cuando le pregunta al paciente qué le pasa, el paciente dice, no, yo traigo esto, me han dicho que tengo esto, lo otro. Y esto nos lleva a unos desencuentros muy grandes, de manera que yo aquí voy a intentar hablar poco de la enfermedad, que ya todos sabéis muchísimo lo que hay, y un poco más del paciente y de cómo una perspectiva distinta nos podría ayudar a todos a conseguir mejores resultados. Yo he llamado a la conferencia Conoce tu dolor, porque cuando algo se conoce es más probable que uno pueda hacer algo con ello. A lo desconocido realmente tenemos miedo, y el miedo genera dolor, con lo cual el miedo al dolor genera más dolor. Entonces me parecía muy oportuno, y yo dedico mucho tiempo en la consulta a que el paciente conozca su dolor. El paciente viene a que se lo quite, con lo cual es difícil hablar de algo cuando el paciente, yo quiero que me quite esto como sea, yo no quiero sentir esto. Y nos vemos obligados a transitar por este conocimiento para poder tener realmente posibilidades de tratamiento, sobre todo en enfermedades como esta. Y luego, pues, lo he matizado, le hice mucho hincapié a Cristo en que hablase de, pusiera una especie de subtítulo de conocer, entender y comprender para mejorar. Porque son cuestiones distintas, información hay mucha, pero comprensión no hay tanta, y ahí creo que hay en parte un obstáculo para mejorar. No tengo conflicto de intereses que declarar, lo que voy a decir aquí es de mi cosecha y no estoy sujeto a ningún conflicto con empresas ni con la institución para la que trabajo, que es la universidad y el hospital público. Conocer,
pues es lo que más se hace, dar a conocer. Ahora los informes son muy grandes, nos obligan a dar mucho contenido escrito, porque tenemos poco tiempo para tratar a los pacientes. Entonces, pues, información hay mucha. Y yo, pues, digo aquí lo mismo que le digo a los estudiantes de la facultad. El conocimiento lo tenéis mucho mejor explicado en Internet, y tenéis los libros, y en todas partes, y conferencias, las que queráis. Solo hay que dar un botón, sentarse en casa. Distinto es que cuando uno recibe esa información haya alguien al otro lado que se preocupa de que la entienda, de que sepa cómo funciona, de que sepa para qué, de que sepa el cómo y el por qué. Los por qué son muy importantes. Y lo más importante, hacer esa comprensión. La comprensión, para que haya una comprensión, yo me tengo que asegurar de que ustedes no solo han oído, han entendido, sino que además han incorporado algunos de los conceptos que yo les voy a dar y se los van a llevar a su casa y mañana los van a poner en práctica. Esa sería la comunicación completa. Esto en una consulta hoy en día no se hace. Y creo que es uno de los obstáculos más grandes por lo que los pacientes se enfrentan una y otra vez al muro del dolor, y no consiguen rebasarlo, gestionarlo o convivir con él. De manera que esto me parecía relevante como entrada, porque va a ir todo un poco, la ponencia va a ir sobre los porqués. Si hablamos de la enfermedad, solo voy a poner esta diapositiva, porque aquí está todo resumido, lo mucho y lo poco. Realmente, causas conocidas, no hay causas claras. Una patología o fisiopatología concreta no está muy clara. Tratamientos no son muy efectivos. Bueno, diagnóstico es un diagnóstico de conveniencia. Se reúnen expertos en reumatología, la han ubicado en reumatología como la podían haber ubicado en otra especialidad, y deciden que si un paciente cumple estos criterios, tiene fibromialgia. Y se le llama enfermedad a pesar de que las enfermedades se les conoce su causa, su mecanismo y tienen tratamiento. Los otros serían síndromes, con lo cual podríamos considerar que la fibromialgia es un síndrome más que una enfermedad. ¿Y el resultado cuál es? Pues que los pacientes están condicionados, obligados a convivir con ella. Y yo digo que si uno va a convivir con alguien o va a hacer un largo viaje con alguien, pues hay que conocerse. Esto es importante, ¿verdad? Cuando uno se va de vacaciones no es lo mismo irse una tarde que un fin de semana, que 3 meses o un año a vivir con alguien, ¿no? Pues esto es así. Y de ahí que haga yo mucho hincapié en esto. Dicho esto, vamos a poner la enfermedad un poquito en tela de juicio, para no poner todas las expectativas en algo que se está haciendo hoy en día con poca fortuna, que es buscar una varita mágica, una llave maestra que abra esta puerta tan grande que es la fibromialgia, porque con todo lo que se ha estudiado la puerta se ha hecho muy grande, esto es una puerta grandísima, de estas de las grandes catedrales, y hay que buscar una llave que la abra. Y esto no parece que sea el camino, parece que el camino va más orientado a redefinir la enfermedad, a redefinir a los pacientes y a trabajar desde otra estrategia, que no la de dónde está la pastilla que yo me tome, dónde está la infiltración que yo me haga. Y ahora les iré contando algunas cosas que estamos haciendo. Esta vía no es que esté abandonada, hay muchísimas publicaciones y nosotros y vosotras, muchas de vosotras habéis participado en algunos estudios en la universidad, en la Facultad de Fisioterapia, donde estamos, y ahora os voy a contar los resultados porque fue parte del compromiso que teníamos con los pacientes, contarles el resultado. Pero no parece que vaya por ahí, no parece que estemos muy cerca de encontrar. Se han buscado los genes, si era hereditaria, si no, y esto lo vamos a comentar también hoy. Os digo que no hay mucho más que comentar. Me interesan mucho los porqués. El porqué es, bueno, pues deriva de nuestra curiosidad por conocer. Nosotros solo nos hacemos preguntas los médicos, que es parte del método científico, preguntarse, ¿y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué? Y es la vía de la investigación. También los pacientes se preguntan por qué. Y nos hacemos preguntas y, bueno, es un buen motor para conocer, sobre todo mientras encontramos las respuestas. Pero cuando no encontramos respuestas a una pregunta, corremos el riesgo, bueno, 2 riesgos. El médico o el profesional de quedarse un poco ahí bloqueado, dando vueltas a una pregunta sin encontrar el porqué. A veces nos estancamos, nos cansamos, soltamos, lo cogemos. Hay modas también en la investigación, hay modas. En función de dónde se pone el dinero, hay modas. Si el dinero se pone aquí, hay modas. Habrá, todos oír, ¿no? Ahora toca la ELA, ahora toca el Parkinson, ahora toca... cuando todo eso está ahí desde hace mucho tiempo y seguirá estando para que lo tratemos, ¿no? Y también los pacientes se hacen preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué funciona esto así? Las preguntas que se hace el paciente cuando tienen respuesta, y esa respuesta conduce a una mejora, pues se reciben muy bien. Pero cuando no tienen respuesta,
o cuando esa respuesta no proporciona una mejora, es una pregunta un poco estéril, el paciente empieza a imaginar respuestas. ¿Y esto qué será? Y esto genera miedo, genera frustración, genera una serie de sensaciones y de experiencias que hacen que el paciente se enfrente, como digo, a un muro. Y a nadie le gusta vivir contra un muro, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar resolver lo más posible un poco esta encrucijada. Y de ahí que, bueno, me he propuesto traer algunas cuestiones y comentarlas aquí para dar salida. El paciente quiere fluir, vivir. Al final yo quiero saber qué me pasa y si hay o no hay tratamiento y qué puedo hacer para tener una vida mejor. Básicamente todos buscamos eso, los médicos también. Cuando hablamos de una enfermedad cualquiera, la enfermedad es una construcción que hacemos los profesionales, que hace el hombre, para dar explicación a qué es la enfermedad. Pues cada uno diría una cosa, pero es la pérdida de la salud, ¿no? Cuando uno pierde la salud. Pero bueno, hay enfermedades que se consideran pérdida de la salud aquí y en otros sitios no. En otros países, en otras culturas, lo que aquí es enfermedad, por ejemplo, aquí hay enfermedades que además están reconocidas y las tratamos, que en África no son enfermedades ni se tratan. Allí se consideran normal, pero es la misma enfermedad. Y el paciente expresa una sintomatología muy similar con la que convive, la que sobrelleva. Entonces, de ahí que la enfermedad se considera enfermedad cuando además tiene un tratamiento, un tratamiento efectivo. Si no tiene un tratamiento, empezamos a hablar de síndrome. Cuando hablamos de construcción de enfermedad, pues hablamos de causas, y esto sería un poco el concepto de enfermedad. Por eso, cuando hablo de fibromialgia, hay que ponerle comillas a la enfermedad y decir, esto es una enfermedad especial, esto es algo distinto. Esto va más como, yo tengo algo que me hace diferente y que yo experimento la vida de forma diferente. Y por lo tanto hay que insistir mucho en el paciente, porque cuando hablamos de diferente, aquí tendríamos tantas fibromialgias como pacientes hay, porque todos son distintos. Aparte de que hay grados, de inicial, de severo, de avanzado, pero cada uno lo vive a su manera. Por eso traigo esto, porque esto es una construcción, una elaboración que creo que con la fibromialgia no hemos sido muy finos. Tenemos un diagnóstico de hace más de 35 años y 40 años también. Y se ha avanzado mucho en conocimiento. Por eso os quiero traer un poco esto, que habría que revisar este concepto. No digo revisar lo que el paciente siente, que es tan real como lo que ustedes sienten. Hablo del concepto y cómo se está trabajando. Cuando hablamos de lo que es normal, lo normal es no tener dolor. ¿Qué es normalidad? Pues normalidad sería lo que siente la mayoría. Un concepto de normalidad es la estadística. Pues aquí lo normal es no tener dolor, tener que nadie se siente al corazón, nadie siente que tiene pulmones, nadie siente que tiene intestinos, salvo cuando hay un cólico o cuando hay palpitaciones. ¿Pero eso quiere decir que sea una enfermedad? No, cuando tengo palpitaciones voy al médico, siento algo y luego me dicen, no, esto es normal, esto no pasa nada, esto es que está usted más nervioso. Pero esto no es y otras veces tiene usted una arritmia, ¿vale? Luego hay un concepto de normalidad, hay un concepto de funcionamiento. ¿Se considera un funcionamiento normal y podríamos decir que alguien que hace digestiones pesadas tiene una enfermedad? No, ¿verdad? Digestiones pesadas. ¿O alguien que responde más lentamente a una pregunta tiene una enfermedad? ¿Tiene un trastorno mental? No, yo soy más lento, yo necesito más tiempo. ¿Alguien que es más hiperactivo tiene una enfermedad? Cuando eso le impide hacer una vida normal se considera una hiperactividad y cuando no. ¿De acuerdo? Luego, revisando el concepto de enfermedad y aplicándolo obviamente al de fibromialgia, tendríamos que decir que son situaciones que tienen mucho que ver con el contexto. Es decir, yo pongo al paciente aquí y luego veo qué tiene detrás. Porque según con quien uno se compare, la enfermedad puede ser o no enfermedad, o uno puede sentirse más o menos enfermo. Y en este sentido, el contexto hace que cuando estamos en determinadas situaciones puedo sentirme más enfermo que en otras determinadas situaciones. Yo siempre pongo el ejemplo de en una situación de cuando uno está trabajando, está muy estresado, se da la situación de que si uno se encuentra mal, todo tiene una dimensión mayor porque uno está sometido a un elevado nivel de presión y todo está como muy activado. Y cuando uno está de vacaciones, uno está relajado y uno siente algo, dice, bueno, se me pasará. Ya veremos mañana a ver cómo esto está. No le da uno esa dimensión que tiene, salvo que sea algo obviamente agudo y grave. Se contextualiza. También influye mucho el entorno. Un entorno de normalidad
Eso se ve mucho en los niños en el colegio. Los niños se dejan mucho llevar por el grupo. Un niño en el grupo pues tiene ganas de hacer pipí. Si está con la madre en un centro comercial, va a estar haciéndose pipí hasta que la madre lo lleve al baño del centro comercial. Pero si está con los niños jugando a la pelota, se va a mear los pantalones y no va a ir al baño a hacer pipí. Y tiene la misma sensación. La misma sensación. La vejiga está igual de llena. ¿Vale? Esto es así. Y sabéis que los niños, además, expresan las cosas, ¿no?, sin filtro, ¿no? Luego hablamos un poco de esto y de los filtros que vamos poniendo conforme nos desarrollamos. Luego, el contexto influye mucho. De manera que todos nosotros estamos sometidos a un contexto. Cuando uno viaja al tercer mundo, me gusta ir periódicamente a hacer cooperación y a observar. Yo voy a hacer cooperación, yo soy especialista en dolor, hago anestesia. Siempre he ido a hacer anestesia, porque allí no le duele a nadie nada. Y es curioso, ver pies deformados, manos artrósicas, gente con jorobas, con unas hernias gigantes porque no se operan, tuertos. A nadie le duele nada. Yo voy allí a operar hernias, a operar cataratas, a operar... Digo, bueno, aquí yo soy experto en dolor. ¿Dolor? No hay dolor. El contexto es muy importante, ¿de acuerdo? Y esto tiene algo que ver, obviamente estamos aquí, este es nuestro mundo y nosotros nos desenvolvemos aquí, pero tiene algo que ver para cómo podemos desarrollar estrategias para conocer y superar esta situación que tanto nos angustia habitualmente. Aquí. En este contexto de enfermedad, y si hablamos de fibromialgia, tendríamos que hablar de un desarreglo funcional. La fibromialgia es un desarreglo funcional y ahí se parecen algunas de estas que he puesto aquí. Y en esto de la función, pues cada uno, obviamente cuando estamos muy disfuncionales, pues nos encontramos muy enfermos, porque no es lo mismo estar estreñido de 2 días que estar estreñido de 17 días, ¿vale? Por decir algo de un desarreglo intestinal, o igual de tener un desarreglo funcional, la regla, a tener un desarreglo grave, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de enfermedades funcionales, y dentro de las enfermedades funcionales, ¿cuál sería la disfunción? Porque a nosotros nos duele todo. La disfunción sería del sistema nervioso. Y el sistema nervioso tiene una característica y es que cuando venimos al mundo, venimos muy maduros, pues todos formaditos, ¿no? Lo primero que miran los padres, las madres, que son, si lo tiene todo, ¿no? El niño lo tiene todo lo que se ve. Luego el pediatra mira otras cosas, mira la retina, mira el ojo, mira, ¿vale?, lo explora. Pero el sistema nervioso no lo vemos. Vemos los reflejos, vemos 4 cosas. Porque el sistema nervioso al nacer nunca está maduro. Necesita como un año. Un año debido a que los embarazos cada vez son más prematuros, cada vez en el ser humano se van acortando las gestaciones, en la naturaleza normalmente, pues claro, si nos soltasen en la sabana africana seguramente tendríamos que nacer y salir corriendo, si no nos comerían los leones. Pero aquí no es necesario. Entonces, aquí podemos nacer y estar un año en los brazos de mamá, tomando el pecho, protegidos y madurando. ¿Pero en qué entorno maduramos? ¿Cómo madura nuestro sistema nervioso? Pues cada uno como puede, porque ya estamos fuera del vientre materno. Incluso dentro del vientre materno, ¿cómo maduramos? Pues cada uno como sea su entorno. ¿Cuál es su entorno? Pues su madre y su entorno y el entorno de la madre. Luego esto nos da un poco las claves de cómo desde el principio nos vamos desarrollando plásticamente a nivel del sistema nervioso. ¿Y esto qué nos hace? Pues nos hace tener un sistema nervioso completamente distinto, cada uno de nosotros. Esto se madura orgánicamente el primer año, luego a los 3 años más o menos hay un desarrollo ya de conexiones neuronales y luego ya es el cerebro que vamos a tener para toda la vida. El niño con 3 años ya es el niño que va a ser. Luego se modula el carácter, temperamento, y ya luego viene el desarrollo, esto es hasta los 6 años y luego hasta los 12 años, donde empieza la adolescencia y el niño, ahí ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Pensamos que no, que hasta que tenga 25 años sigue siendo nuestro niño, pero ya el niño tiene su personalidad a los 12 años. Y nosotros, pues, así hemos crecido como hemos podido. A partir de entonces, ¿qué podemos hacer? Conocernos, conocer y ver qué podemos hacer con los desajustes que se hayan producido con nuestro sistema nervioso, que al final condiciona cómo nos relacionamos con el mundo, cómo somos, cómo experimentamos la vida, cómo interaccionamos con los demás, cómo enfermamos y cómo sanamos. Por eso todos no somos iguales en este sentido. Y en los trastornos funcionales del sistema nervioso, pues obviamente esto no es tan dramático como una ELA, te quedas así, sin poder ni hablar. Pero tiene otro tipo de desarreglo porque nos afecta. Duele,
La ELA, gracias a Dios, no duele. Duele, estamos agotados, tenemos trastornos del sueño, trastornos emocionales, ansiedad, depresión, y nos resulta es como una cuesta arriba todos los días, ¿no? Y llevar una vida así, pues hay gente que dice, a mí no me merece la pena vivir así, ¿de acuerdo? Y esto es el sistema nervioso, y esto tiene su origen aquí. Por esto quería hablar de lo que es funcional y de dónde está ese trastorno, ese desarreglo. Y si vamos a las causas, pues hablando del desarrollo del sistema nervioso, hablaremos un poquito de cómo nos hemos desarrollado y por qué. Teniendo todos una predisposición que podríamos tener a cierta enfermedad, la genética pesa un 20%. Esto ya lo decían los griegos y sin técnicas de ningún tipo, ni laboratorio, ya lo decían los griegos. Y ahora, con tanto adelanto que tenemos, pues no iban muy desencaminados. Un 20% genética. En el temperamento, en el carácter, entre un 20 y un 60%. Pero un 20% es genética. Y un 80% es hábito, es crianza, es experiencia, es entorno. Con lo cual es educación, es todo esto, que realmente podemos modular y podemos cambiar. Un poco, que esa es la buena noticia. Esto es reversible hasta donde conocemos a través de un proceso, que es un poco, y adelantándome a lo que vamos a ver más adelante. Luego hay una predisposición, pero después hace falta un desencadenante. Luego imaginaos que todos nacemos con un 20% de genes predispuestos a desarrollar fibromialgia, pero unos tienen un entorno, otros tienen otro. Unos se enfrentan a traumas. Bueno, el trauma no tiene por qué ser un accidente, o la pérdida de un familiar, o una agresión, o una pérdida grave de la seguridad en casa, o puede ser simplemente desencuentro, desapego, heridas de abandono, falta de atención, todo aquello que en un momento dado nuestro organismo considera que necesita y que no encuentra. Y por lo tanto reacciona de una forma primitiva, porque algo que nos he dicho es que cuando nacemos lo que nos gobierna es nuestro cerebro primitivo. Este cerebro primitivo lo tenemos siempre, pero a ese cerebro le vamos poniendo capas, le vamos poniendo filtros y nos vamos educando. Nadie hace las cosas que haría un niño aquí, ¿verdad? Aunque tuviera ganas de hacerlas, pues le vamos poniendo capas. Pero ese cerebro sigue ahí. Y en algunas enfermedades como esta, ese cerebro se activa y nos hace sufrir mucho porque piensa que está en peligro constantemente, que algo malo va a ocurrir, que se va a morir, que tiene algo más que no es lo que le han dicho, o que el dolor simplemente va a volver y va a volver a pasar por el calvario que pasó pues el último mes o la última semana de estar 4 o 5 días en la cama sin poder moverse, ¿no? Y esto el cerebro lo activa y esto nos condiciona mucho. Con lo cual necesitamos también un desencadenante. Esto puede ocurrir en la edad adulta. De hecho, generalmente la fibromialgia debuta en la edad adulta. Tenemos pocos niños con fibromialgia. Y los niños que vemos con fibromialgia son casos aprendidos, son comportamentales. La fibromialgia no se hereda, puede tener una predisposición, pero no es hereditaria, no se transmite, pero sí se transmite el comportamiento, sí se transmite la educación. Con lo cual, si hay una base, porque nuestros hijos heredan la mitad de la dotación genética de cada padre, de cada progenitor, también heredan lo que hay, como ahí se conviva. De hecho, si tenemos gemelos y uno se va con el padre y otro con la madre, pues porque se haya separado esa familia, o son de adopción, los dos pueden tener el mismo condicionamiento, pero uno desarrolla la enfermedad y otro no, dependiendo del entorno en el que viva. Con lo cual, hay entornos predisponentes, y esto es interesante comentarlo también. Luego está lo físico y lo psicoemocional. Lo físico quiere decir que agresiones físicas o sufrimientos emocionales pueden ser desencadenantes también de este cuadro. Y esto puede ocurrir en la adolescencia, somos todavía muy vulnerables, pero también en la edad adulta, relaciones de pareja, no me comprenden, me siento abandono. Esto puede desencadenar una sintomatología que estaba ahí larvada y generar dolor, generar comportamiento y generar el cuadro tal y como lo conocemos. Luego, el entorno es muy importante. Y cuando hablo del entorno, he hablado un poquito de la infancia, no me quiero extender mucho aquí, de otras enfermedades que siempre intentamos descartar, algunas cirugías graves, sobre todo las que no van bien, la cirugía de columna, por ejemplo. Pero cuando hablo del estrés, hablo del estrés cotidiano, no ya solo del individual. Yo me estreso y mi marido no, o yo es que lo vivo así, sino del estrés en el que vivimos como primer mundo, como sociedad. Un estrés que nos tiene muy activados, haciendo listas de tareas todos los días, ponemos cada día el reloj más temprano, nos acostamos cada vez más tarde, haciendo tareas que se quedan muchas veces por hacer, listas de tareas.
con muy poco tiempo para el autocuidado, con muy poco tiempo para la autorreflexión y para poner conciencia en aquello que realmente nos aporta y nos ayuda y nos hace sentirnos personas, y nos convertimos en pequeñas máquinas haciendo cosas multitareas. Ese estrés que nos tiene activados todo el día, que luego no nos deja dormir por la noche porque nos acostamos pensando en lo que voy a hacer mañana, qué voy a poner de comer, mañana qué tenía yo que hacer, al médico a quién tengo que llevar, y me levanto igual. Y es un estrés que nos lleva a una vida muy solitaria, porque en la era de la comunicación y de la información, cada día hay más desinformación y más incomunicación. Y lo vemos con la prevalencia tan alta que tienen las enfermedades mentales hoy día, que ahora mismo nos damos abasto en el sistema sanitario público y privado para atender desajustes psicoemocionales. No vamos a hablar de enfermos mentales, porque podría decir que yo también soy un enfermo mental, también me deprimo, también tengo ansiedad, o también tengo momentos, todos somos, en cierto modo, tenemos momentos de trastorno mental, todos anhelamos, todos sufrimos, todos... Me refiero a estos desajustes de la normalidad, porque si situamos la normalidad aquí, en el que normalidad es la felicidad plena y constante, pues empezamos definiendo la normalidad como algo que se va a caer dentro de 5 minutos, porque es imposible estar en el OM permanentemente. Yo diría que incluso ni los que se dedican a la vida contemplativa, y hemos tenido al Papa recientemente, yo le pregunto mucho a las monjitas, ¿es verdad que ustedes viven en el OM sin sufrimiento ninguno? Ay, hijo, que no. No, nosotros sufrimos mucho y tenemos de todo cuando vienen a la consulta. Pues no se puede vivir en el OM permanentemente. Luego, la normalidad tenemos que verla como una especie de pequeña montaña rusa de colinas y valles suavita, y a eso es a lo que tenemos que aspirar, no a permanentemente el estado de ausencia, de sensación. Y es a lo que nos lleva el entorno en el que vivimos. De ahí que enfermedades funcionales se vean más retratadas en ese entorno que cuando son otro tipo de cuadros. Cuando es algo estético, ¿qué hace la gente? Y cuando es algo físico, ¿qué hace la gente? Pues los gimnasios llenos y las consultas llenas de... ¿Vale? Y lo otro, con esto, ¿qué hacemos? Pues hay que trabajar otra cosa, que cuesta más trabajarla y que es más difícil trabajar, sobre todo en un entorno poco favorable, diría yo, como el que tenemos. De ahí que los pacientes se sientan poco comprendidos en su situación. ¿Qué se produce en el sistema nervioso? Pues alteraciones del procesamiento del dolor. ¿Esto qué quiere decir? Porque somos más sensibles al dolor. Tenemos un amplificador, tenemos un desajuste. Y esto lo traigo aquí en forma más o menos esquemática. No quiero entrar en muchos detalles de neurociencia, pero es importante entender qué nos pasa y por qué nos pasa, y sobre todo saber que este proceso es reversible. Esto se puede deshacer, este camino se puede desandar. Con dedicación, con tiempo, con esfuerzo, y bueno, y este va a ser un poco nuestro camino. Digamos que la fibromialgia forma parte de los trastornos de sensibilización central, que hace que de una manera natural, por repetidos estímulos y por una predisposición, una vulnerabilidad especial, pues igual que hay personas que son más alérgicas que otras al polen del olivo, o al cereal, o al pelo de perro, pues hay personas que son especialmente sensibles a lo que aquí ocurra. Aquí alguien se desmaya y seguidamente habrá alguien al lado que esté a punto de desmayarse. Habrá otro que se marche porque no pueda ni soportarlo. Habrá quien vaya y ayude. Cada uno responde de una manera. Y al dolor hay una predisposición especial. Y esto tiene una pequeña parte que viene codificada, pero la mayor parte es heredada. Es adquirida a través de la experiencia, ¿de acuerdo? Como os he dicho antes, por las múltiples experiencias, a lo largo de la vida. De forma no consciente. Nosotros no somos conscientes de esto hasta que se pone de manifiesto. Luego yo lo tengo y no sé si se va a manifestar o no en algún momento de mi vida. Esto además no tiene solo que ver con... A mí me duele todo el cuerpo. Esto tiene que ver también con lo que no es el cuerpo externo. Tiene que ver con intestino, que esto es lo que hemos estado investigando en un estudio, un ensayo clínico, fibromialgia, como las alteraciones de la flora intestinal, la patología intestinal digestiva, colon irritable, trastornos gástricos, pancreatitis, trastornos biliares, dolor abdominal en general, hernias, úlceras, hernias de hiato, como esta patología que está en el abdomen hace que nos duela todo el cuerpo. Y hemos intentado ver en pacientes con fibromialgia hasta dónde, bloqueando ciertas conducciones del aparato digestivo con el cerebro, conseguimos mejorar la sintomatología. El resultado: en la muestra que recogimos, unos 60 pacientes finalizados y con seguimiento completo, pues vimos que fibromialgia se comporta de una manera muy especial. Se afecta por la patología intestinal, no de un modo significativo.
porque también se afecta por otras muchas cosas. Fibromialgia es una patología compleja. Igual que, por ejemplo, en dolor de hombro, en dolor de cervical focalizado, hay más impacto de la patología abdominal, en la fibromialgia esto es mucho más extenso. Sabiendo que la piel es, digamos, el órgano más grande del cuerpo, después sería el intestino, en metros cuadrados de superficie. Sería como una carpa casi de un circo, plegada. Tendríamos que decir que estamos muy expuestos a través de todos los órganos y sistemas, también de lo visual. Nos impacta mucho lo que vemos, nos impacta mucho lo que oímos, nos impacta mucho lo que pensamos. Hay pacientes que pueden ver una película desagradable, bueno, y la ven impertérritos, la pueden comentar y se pueden comer un bocadillo de jamón. Y ahí que esa noche no cena, después de haber visto una escena de un sufrimiento, de un maltrato, de algo. ¿De acuerdo? Estos pensamientos generan sensaciones. Alguien ve a alguien sufriendo, es posible que llore, que sude, si ve a alguien corriendo y en una persecución. Luego esto genera sensaciones. Sensaciones son somáticas. Y estas sensaciones, cuando se repiten, generan un hábito, generan una conducta y una activación que hace que el organismo esté alerta, como si nos estuviera ocurriendo a nosotros. Esto es una capacidad que tiene el ser humano de empatizar, y de hecho somos seres sociales porque uno se solidariza muy fácilmente con el otro, con el dolor del otro. Y esto nos ayuda, nos ha hecho vivir en comunidad y llegar a ser los que somos, los reyes del reino animal, ¿no? Entre comillas, los de reyes. Pero también nos hace sufrir mucho cuando somos más vulnerables y gestionamos peor nuestras emociones, ¿de acuerdo? Luego, esto no solo ocurre a nivel intestinal, no solo ocurre a nivel del aparato locomotor, que es donde generalmente experimentamos las sensaciones. También ocurre en el aparato genital. De ahí que el dolor de los pacientes con fibromialgia no sea únicamente los huesos, los músculos, sino sea todo. Duele todo. El paciente me dice, a mí me duele todo. No son los puntos. Se ha limitado la fibromialgia durante mucho tiempo a 18 puntos, 9 pares de puntos. Ya nadie le presta atención a los puntos, porque somos algo más que 18 puntos, que convencionalmente, si se salen los 18 puntos no es fibromialgia, pues sí. Y si tiene en vez de 9, 12 o 6, ya eso tiene poca importancia, porque lo somático, lo estructural, tiene cada vez menos peso y tiene más peso lo que ocurre dentro, lo que está ocurriendo a nivel de nuestro sistema nervioso, aunque lo experimentemos en la superficie corporal. Y esto es algo, bueno, fijaros, esto ya lo dice Melzack en el 2001. Estamos viviendo siempre con la respuesta y el estímulo y la respuesta, ¿no? Bueno, hay veces que el estímulo no tiene por qué ser un golpe, una operación, un trauma, puede ser, como he dicho, un pensamiento, puede ser una sensación, no tiene que ser un estímulo físico. Estamos muy apegados a lo físico y cuando ciertas enfermedades se nos escapan de lo físico, nos perdemos, pero se pierden ustedes y nos perdemos nosotros. Y esto es más grave porque nosotros somos los que tenemos que guiar a ustedes. Ustedes vienen a preguntarnos y la respuesta se la tenemos que dar nosotros. Y ciertamente yo entiendo que nosotros estamos un poco perdidos en esto y por esto el traer aquí esta reflexión, que me permito hacerla aquí porque me parece interesante. De manera que cada uno va a elaborar luego una respuesta y va a enfermar de una manera distinta en función de cómo se relaciona con el entorno, de esa predisposición genética que trae y de cuál es la mochila. Todos tenemos una mochila, ¿no? Desde que nacemos vamos llenándola ahí con cositas. Y esto es como la cuenta bancaria. Si gastas más que ingresas, pues no tienes dinero. Si ingresas cosas buenas, tienes cosas buenas. Y si son cosas malas, pues al final pesa, ¿no? Y a veces llega a la edad adulta y encontramos que nos pesa mucho la vida, ¿no? Pues así respondemos y así enfermamos en un cierto modo. Y además esto lo hacemos, perdonad que es en inglés, pero quería traeros aquí. Esto lo traigo porque esto se puede ver. Esto que os estoy contando, esto se ve en las pruebas funcionales. Tenemos resonancias magnéticas funcionales donde vemos cuando un paciente está visualizando o imaginando o experimentando un dolor que nosotros no podemos ver, su cerebro está desarrollando áreas de dolor y las está amplificando frente a un paciente que tiene otro tipo de dolor, que no es crónico, que es agudo, o frente a un paciente que no tiene fibromialgia, por ejemplo. Con lo cual, esto es evidencia, esto es evidente. Y cada uno lo experimenta a su manera. Decir que todos los días estamos expuestos a agresiones y nuestro cerebro las resuelve, pero en algún momento claudica como consecuencia de lo que vamos acumulando, de lo que vamos viviendo, de este desgaste que tiene un cerebro permanentemente activado, permanentemente alerta, un cerebro primitivo al que tenemos que decirle,
Bueno, pues que no hay una situación de riesgo de muerte grave, que no hay una situación que lo que tengo sé que es y que tengo forma de afrontarlo para que el nivel de activación baje y podamos gestionar. No podemos estar permanentemente en alerta como si hubiera fuego. Esto es algo que es importante. De prevalencia no voy a decir nada, estas son las cifras, deciros que va en aumento en el primer mundo. En el tercer mundo no va en aumento. Los casos son bajos, escasos, y no estamos en esta epidemia en la que estamos en el primer mundo, como digo, haciendo hincapié en el entorno. Y voy a lo de la alerta, porque me quiero parar un poquito en... Esto lo hemos comentado, esto lo sabéis todos, esto es lo que la ciencia nos dice, ¿no? Y luego estamos la reflexión un poco que yo os quiero traer. El papel del miedo. ¿Qué hace un cerebro permanentemente activado? Un cerebro permanentemente activado, alerta, pues el miedo es potente. Yo diría aquí, ¿el miedo es un estímulo o es un freno? ¿Cómo lo veríais vosotros? ¿El miedo estimula o el miedo paraliza? Depende de dónde pongas el toro, ¿no? Si lo pones delante, te paras, ¿no? Y si lo pones detrás, corres, ¿no? Bueno, pues esto funciona un poco así. Es decir, el miedo, cuando es paralizante, hablamos de pánico. Ha ocurrido algo y me quedé así, pero no reaccionaste. ¿Pero por qué no le dijiste? Porque no... Me quedé así, no pude reaccionar. Y luego me harté a llorar cuando pasó un rato, ¿vale? Pero el miedo permanente, el miedo este subliminal, el miedo de tengo miedo pero no lo quiero ver, este me tiene todo el día con el rum rum, me tiene todo el día limitado, me tiene con lentitud, hace que no me acuerde de las cosas, hace que esté... Porque realmente hay algo en juego que no me deja ver, hay algo en juego que es muy importante, que es mi integridad. El miedo al dolor paraliza. Se llama kinesiofobia, ya lo decían los griegos, siglo IV a.C. Nos paraliza, nos impide hacer nuestro día a día. Pero ya el miedo anticipatorio, no ya el miedo al dolor que tengo, el miedo al dolor que me puede volver, al que hoy no tengo, pero me va a volver si hago esto, o si voy allí, o si vuelvo al trabajo después de tanto tiempo de baja. El miedo nos paraliza. Y el miedo permanente nos desgasta, porque nos tiene permanentemente en alerta, y esta alerta tiene una misión, que es preservar nuestra integridad. Que no me mueva y que aquí no ocurra nada. El cerebro tiende a conservar la energía para cuando sea necesaria. Entonces, aquí es, me quedo quieto y a conservar toda la glucosa que pueda para cuando me haga falta. Y nos va a paralizar. Pero además, esto estaría bien si fuese un miedo agudo, es decir, tienes un brazo roto, te lo estabilizan, no mueve el brazo y si lo mueves te duele. Bueno, pues dices, mira, pues el miedo es protector. Bueno, pues así lo dejo quieto hasta que consolide. Pero ¿qué pasa si lo dejo quieto durante 6 meses? Pues que luego no lo podré extender. Luego el miedo razonable unos días y luego ya muévalo. Es que me va a doler, muévalo, dormirá un poquito, pero poco a poco. Y cuando lo voy moviendo, bueno, pues voy venciendo ese primer dolor que evita que se me quede el brazo así. Y hago una rigidez o una anquilosis. Pero además decía que el miedo tiene otra característica, y es que genera una hiperatención. Cuando uno tiene miedo está así. ¿Y cuánto tiempo puede estar uno así? Viendo realmente. Yo puedo estar así viendo, pero cuando llega un rato yo ya no veo nada. Yo estoy mirando y yo ya no veo nada, cuando uno está mucho tiempo hipervigilante. Y esto hace que cierta pues información, tanto la que nos proporcionan como la que viene de nuestro cuerpo, no la integremos, sino que nos genere más confusión. La información, que ahora mismo pues hay mucha información, estamos en la era de la información y la comunicación, como decía antes, pues mucha información desajustada es conocimiento que muchas veces no nos hace falta o que no podemos entender y que realmente no nos ayuda a nuestro día a día, no nos ayuda a lo que queremos, sino que a veces genera más confusión y más miedo. Igual que la inmovilización, la inmovilidad genera más miedo, el paciente empieza teniendo miedo al moverse y termina teniendo miedo en reposo. Miedo sin hacer nada. ¿Está usted mejor en la cama? En la cama estoy igual, no sé cómo ponerme, ¿de acuerdo? Y esto nos va a perseguir porque es un mecanismo que el cerebro aprende muy pronto, porque está en nuestro cerebro primitivo. Y esto es el reflejo de lucha o huida. Cuando veo un adversario, si lo puedo gobernar, lucho, y si no, me voy o me quedo quieto. Y no me muevo hasta que pase. Y cuando algo no pasa porque es crónico, pues ahí me quedo para toda la vida. Y esto es algo
que hay que trabajar. En algún momento hay que ponerlo encima de la mesa, hay que verlo, hay que verbalizarlo y hay que trabajarlo, porque esto se trabaja y se puede mejorar. Y es un aspecto clave que no se aborda en las consultas normalmente. El miedo genera sensación catastrofista. Yo nunca voy a poder ser la que era. Esto me lo dicen a mí los pacientes todos los días en la consulta. Y mi respuesta es, yo tampoco, porque el que era no vuelve a ser nadie. Pero se dice en esos términos, porque uno tiene la sensación de haberse quedado en un sitio y haber continuado la vida y anclado ahí, y hay que desanclarse de ahí y para continuar. Esto es muy importante. Y esto lo hace el miedo y quería traerlo aquí. Cuando hablamos de diagnóstico de fibromialgia, pues he dicho antes que todos sabéis cuál es el diagnóstico, los puntos, ya se considera esto menos importante. Nosotros hablamos sobre todo de ver si el paciente tiene un cuadro de sensibilización central, si tiene un dolor amplificado. Si el paciente tiene un dolor amplificado y expresa la sintomatología que todos conocéis, nosotros lo abordamos como un trastorno funcional, un trastorno que podemos llamar fibromialgia o un trastorno por sensibilización central, y vamos a ponernos a trabajar para desensibilizarlo, que es lo que vamos a ir comentando a partir de ahora. Y cuando hablamos de escalas y cuestionarios, pues cada vez preguntamos menos por el EVA, que es la escala esta del 0 al 10, cuánto le duele, si 0 es nada y 10 es el peor dolor que ha tenido en su vida. Pues antes era el parto, pero ya con la epidural pues tampoco, un cólico nefrítico, una migraña, ¿no? Y ya esto no lo utilizamos porque esto no tiene realmente mucho interés. El paciente tiene el máximo dolor en todo momento, ya no sabe cómo describirlo. Nos interesa mucho más medir otras dimensiones, que realmente son las que nos dicen si la vida del paciente tiene una cierta funcionalidad, una cierta calidad. Y esta, porque el objetivo de la desensibilización es hacer al paciente funcional. Entonces necesitamos saber cómo puntúa el paciente en estas escalas. Y esto en las consultas realmente no se está valorando. Y consideramos, o yo considero al menos, que hay que valorar estilo de vida y calidad de vida, que al final es lo que el paciente necesita. Si puedo venir aquí, si puedo vestirme solo, hacer el desayuno a mi familia, o si puedo compartir un rato, o hacer mi trabajo, o hacer... Esto es lo que el paciente valora. Como digo, dentro de una normalidad que a veces cuando los pacientes me dicen, bueno, yo lo que quiero es llevar una vida normal, digo, defíname normal, porque algunos pacientes te cuentan cosas que digo, yo eso no podría hacerlo. ¿Y usted no? Yo eso no lo hago, pero bueno, hay que saber un poco dónde se encuentra uno, ¿no? Ya usted no tiene 20 años. Yo me encuentro, esta mañana me he encontrado, hago un inciso aquí, una señora, pobre, o sea, bueno, pobre no, pero 70 años, 69 años, iba a cumplir 70, muy joven, digo, 70 años joven, que no puede con su vida. Y después de hablar con ella, porque tiene un problema de columna, porque se había operado, pero 2 veces y tal, pero bueno, y viene con una ciática. Le hemos tratado, le hemos puesto tratamiento, lo hemos infiltrado. Cuando hablo con la paciente que ha mejorado algo, su sufrimiento viene porque el dolor no la deja cuidar de los 3 nietos que le dejan sus hijos todos los días. La mujer se ha puesto a llorar y digo, ¿viene usted sola? Digo, porque le iba a decir, digo, ¿y sus hijos dónde están? Porque ya que le dejan sus nietos podían venir ellos a la... Ha venido mi marido, dígale que pase. No, mejor que no entre, porque mi marido se pone de parte de mis hijos, mi marido no me entiende. Entonces, sola contra el mundo. ¿Se ha puesto a llorar con la Magdalena? Digo, déjeme porque esto... ¿Me lo puede usted poner en el informe? Digo, que yo le ponga el informe a sus hijos que no le dejen los nietos. Digo, señora, ¿cómo voy a poner yo eso? Dígaselo usted. Esta es su lucha, ¿vale? Luego, la normalidad para ella es una anormalidad, es una anomalía, ¿vale? No tiene tiempo para ir a ningún sitio. Se levanta por la mañana. Ya a las 8 y menos cuarto ya le han dejado a los niños allí. Se levanta temprano, cuando se podría levantar a las 9 o a las 10. Está corriendo, haciendo comida, haciendo cosas para los niños, ¿verdad? Todo el día. Y el marido, no solo... Me digo, no, porque además mi marido... ¿Usted sabe cómo estaría yo bien? Sola. Esto me dice la gente en la consulta. Pero esto es verídico, ¿eh? ¿Os suena o no? Bueno, pues entonces nos entendemos, ¿no? Claro. Sola. Digo, pues gestiónelo, dígalo. Dice, yo ya he ido al psicólogo, el psicólogo me dice lo mismo, pero si yo lo digo en mi casa, pero no me hacen caso. No, mi marido nada. Bueno, ahí estamos atrapados, ¿no? Entonces, ¿cuánto pesa la enfermedad? ¿Cuánto pesa el entorno? Esto es muy importante, porque esta persona adaptada, que es lo que buscamos, adaptada, bien adaptada, llevaría una vida buena, porque se lo ha ganado, ¿verdad? Bueno. Muy importante el estilo de vida. Y preguntamos estas cosas, ¿no?
Otro aspecto importante. Sistema nervioso es todo. No sé si traía aquí la clásica diapositiva, aquí esta, ¿no? Que me gusta mucho. Dolor o sufrimiento, cuerpo o mente. O sea, somos todos, los pacientes somos todos. Yo digo, aquí, bueno, pues Descartes decía, hay que separar porque el cuerpo y la mente no tienen... Somos todos, somos una cosa. Yo aquí no le daría al paciente a elegir un camino. Yo diría, nos quedamos en el árbol. Somos un árbol que tenemos hojas y raíces. Tenemos que estar equilibrados. ¿Qué pasa a un árbol sin hojas y con raíces? Pues nada, pues se seca, ¿no? La fotosíntesis viene por... Y un árbol con muchas hojas y poca raíz, porque se caerá con el viento, ¿no? O no podrá alimentarse, ¿no? Bueno, pues este es un poco el desequilibrio que vemos cuando hablamos de estilo de vida. Unos estilos de vida realmente muy neuróticos, con comillas, ¿no? No hablo de patología, sino de extremos, ¿no? Muy extremados. No tengo tiempo ni para ir a la peluquería o arreglarme el pelo, ¿no? Me dice, ni para ducharme, cosas así, que dices tú, bueno, eso no será real, ¿no? Pues hay que lo vivo así. Y aunque no fuera real, el vivirlo como real te hace sentir mal. Porque a lo mejor no es verdad. Digo, bueno, llevo sin dormir 7 meses. Soy incompatible con la vida. Se ha demostrado. Vamos, no aguantamos. Aguantamos sin comer más tiempo que sin dormir. Pero lo vive así. Lo vive así. ¿Dormirá? Claro que dormirá. Pero una forma de expresar la desazón tan grande que tiene, ¿no? No me quiero extender mucho en esto. Importante, la psicología. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué me gusta hacer a mí en estas consultas monográficas, que son consultas de 1 hora, como estáis viendo, porque esto es como una consulta que estamos haciendo, con un poquito más de énfasis en algunos aspectos? ¿Qué me gusta? Pues valorar sobre todo en la entrevista, la valoración del paciente ya es terapéutica. Porque cuando tú le preguntas a un paciente por aspectos como estos, el paciente se siente atendido. El paciente siente que le importa a alguien y que, oye, pues no estoy tan loca como pensaba, ¿no? Porque todo el mundo me dice, anda ya, anda esto. Mi médico me despacha, el otro me despacha, ¿no? Médicos despachamos también. Pam, 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 pam. Eso me dijo a mí una vez uno que vino a trabajar conmigo hace mucho tiempo. Qué bien despacha a los médicos, a los pacientes, ¿no? Digo, pues ya no va a venir más. Digo, este no va a venir más. Digo, a la unidad de dolor no, que vaya a otro sitio. Aquí no podemos hacer eso, hombre. Además el paciente se da cuenta. Intentamos valorar, y la entrevista ya es terapéutica, empoderar al paciente. Es lo que se llama una entrevista motivacional, que el paciente sienta que sabemos que tiene, sabemos lo que tiene, bueno, no tiene una solución mágica, no hay una varita, no va a salir de allí, pero al menos que salga diciendo, oye, ya sé lo que tengo, ya sé cómo puedo lidiar con esto y con esto, sé que tengo que hacer unos cambios en mi vida, que antes o después los tendré que hacer, ya luego yo decido si los hago o no. Hay pacientes que no los hacen, que dicen, me quedo como estoy. Pues ya está, nos damos la mano y al final eso se llama pacto terapéutico. Yo venía para que usted me quitara esto, pero lo que usted me pide que yo haga es peor que lo que tengo. Esto pasa mucho con los cirujanos. Yo no me opero. Y el paciente mejora. Pues si no se opera y no se muere, pues que no hacía falta operarlo, ¿no? Porque, bueno, hombre, algunos se quedan sentados o dice, ¿cuántos pacientes vienen y me dicen, no, yo lo que quiero es una sillita? Yo ya no, mire usted, que usted podría, que yo le hago, le ponemos, que le quitamos. No, hijo, yo ya me quedo como estoy. Y otros, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Pacto terapéutico. Es una forma de arreglo, como todo en la vida. Llegar a ese punto de decir, hasta aquí puedo hacer y hasta aquí acepto y convivo. La aceptación es muy importante. Luego, esto se hace en la valoración. Me gustan más estos diagnósticos que no los de la escala de si el dolor es de 10, si es de 6, porque los tratamientos no han conseguido que el dolor sea de 0 nunca, porque nunca va a ser dolor 0, ¿vale? En un paciente con dolor crónico siempre hay algo de dolor. Los objetivos del tratamiento, bueno, disminuir el dolor, hacerlo llevadero, convivir, muchas veces quitar el foco del dolor, hacer otras cosas y al final decir, mire usted, pues el dolor no se me ha quitado, me dicen algunos pacientes, pero yo hago más cosas. Yo ahora salgo y antes no salía. Yo ahora salgo a caminar. Yo ahora voy a la piscina. O yo ahora tengo una calidad de vida que antes no tenía. Y el dolor, pues más o menos igual. Con lo cual si me duele, pero he ido a tomarme un café con mis amigos y mis amigas y he vuelto y estoy igual, pues mejor que dolerme sentado aquí. Porque soy más funcional. Y esto lo vemos mucho en... Bueno, no solo hace falta irse a los paralímpicos, que me gusta mucho ponerlos como ejemplo porque tenemos algunos pacientes paralímpicos, pues que en vez de estar llorando por la pierna que han perdido, pues están compitiendo, están entrenando y son superación. Tengo un paciente que viene en una moto, está a la consulta porque perdió las 2 piernas
cuando era un bebé, se quemó con el brasero, pero se amputaron las 2 piernas y él ha crecido, es así, es mucho más grande que yo, sin piernas. Y este hombre, pues, un nadador extraordinario, superación. Y otro, pues, estaría llorando, diciendo no quiero vivir, pidiendo la eutanasia asistida, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no hace falta irnos ahí. Deportistas de élite, Rafael Nadal tiene las rodillas para prótesis de las 2 y está operado de los tobillos y de la muñeca y este hombre, pues, es un ejemplo por ejemplo, de superación. Muchos ciclistas, caídas, se levantan, se operan, vuelven a correr. ¿Les duele? Por supuesto que les duele. Consultan. Eso no sale en los deportes. Eso nos enteramos los profesionales. ¿Con quién ha operado Nadal? ¿Con quién está viéndolo? ¿Qué le ha pasado el otro día? Los toreros, Morante. ¿Cómo está Morante? ¿Cómo está? Duele. Y a los 15 días estaba toreando en Jerez. Una cornada, por deciros algo. ¿Duele? Claro que duele una cornada. ¿Qué hay? Pues hay una motivación. No estamos hablando de crónico, estamos hablando de agudo, pero luego esto degenera en crónico. ¿De acuerdo? Luego, es muy importante que, aunque el dolor no nos abandone del todo y nos recuerde lo que tenemos, gestionarlo y ser nosotros los que lo utilicemos para 2 cosas. Una, para, a pesar de eso, seguir con nuestra vida, y 2, porque a través del dolor tenemos una vía de autoconocimiento a través de todo esto que nos tienen que enseñar, porque el dolor es una experiencia muy impactante, como todos vosotros sabéis, y es una puerta de conocimiento a por qué, los porqués, y por qué a mí, y por qué yo, y por qué esto a mí me pasa esto y al otro no le pasa, y por qué yo soy así, y por qué me tomo las cosas así, y qué puedo hacer, y cómo puedo mejorar. Y es una vía de autoconocimiento. Esto se hace mucho en muchas culturas donde el dolor no se lo quiere la gente quitar, sino que se lleva como una forma de autoconocimiento, como una forma de búsqueda espiritual, incluso como una penitencia. Aquí, ahora el dolor, pues como muchas cosas se tratan, pero tradicionalmente, abuelos, abuelas, y el dolor se vivía con estoicidad, como, bueno, esto me lo ha mandado el Señor, y se sufría. Y ahora no hay que sufrir nada. Bueno, el sufrimiento es opcional, no hay que sufrirlo, pero hay cosas que duelen y hay que gestionarlas. Entonces, no decimos dolor cero, hablamos de un dolor que nos ayude a sobrellevarlo y que nos ayude a vivir, que nos permita vivir, que nosotros seamos los que lo gestionamos y no el que gobierne nuestra vida. Sobre todo cuando sabemos que determinadas patologías duelen y van a seguir doliendo. No buscar ese dolor cero. Esto es interesante remarcarlo aquí. De manera que cuando hablamos de buscar qué se ha roto, que es muy sobre todo de cirujanos, pero también de médicos, digamos, tradicionales o de la medicina moderna, bueno, pues voy a hacerle resonancias. Todos los pacientes vienen con resonancias, con radiografía, buscando a ver qué se ha roto. El dolor no se ve. El dolor no se ve, el dolor se experimenta. Y además yo no lo puedo experimentar por el otro. Me lo tengo que creer. Tengo que conocer al paciente y ver cómo lo vive para saber de dónde y por qué y cómo está impactando de esa manera y por qué y de dónde viene y cómo puedo ayudarle. Esto es muy importante. De manera que todo lo que sea buscar problemas en la estructura nos lleva a fracasar cuando hay que buscar trastornos en la función, en por qué funciono así, por qué este desarreglo me hace sufrir de esta manera y experimentar dolor de esta manera. Es verdad que en la fibromialgia, como se ha buscado tanto y se está buscando tanto, se descubrió un trastorno que lo comenté aquí, creo que hace 2 años estuve aquí, o 3 en otro centro, el trastorno de la enfermedad de la fibra fina. La fibra fina es aquella que nos permite sentir la temperatura, la vibración y el dolor fino, de manera que son fibras muy finas, fibras nerviosas, neuronas, que se lesionan muy fácilmente, y hay algunas enfermedades que nos hacen muy vulnerables a los pacientes, generan muy mal, con fibromialgia, gestionan muy mal los cambios de temperatura, sudoración, el frío, toleran muy mal, tienen dolor al roce, al tacto, ¿vale? Esta enfermedad de fibra fina, bueno, parecía como que la fibromialgia era una enfermedad de fibra fina. Solo se da en el 40-50% de los pacientes, se dan diabéticos, se dan otras patologías. Y no parece que sea, cambios que pueden aparecer. Pero se sabe que la fibromialgia es central de sensibilización central, no de algo que ocurre en la periferia. Y todos los tratamientos que se han desarrollado para esta enfermedad de fibra fina, pues sonarán gabapentina, pregabalina, duloxetina, pues son neuromoduladores
son antiepilépticos, son antidepresivos, que no funcionan bien por la enfermedad de fibra fina, funcionan bien porque actúan a nivel central, porque nos gestionan a nivel central el procesamiento de las sensaciones que nos vienen de fuera. Esas a las que somos vulnerables, nos ayuda a poner un filtro. ¿Pero qué hace al mismo tiempo estos tratamientos? Nos enlentecen, nos dan sueño, nos vuelven torpes, nos falta un poquito de eso que somos nosotros, ¿no? Nos dan sueño, nos trastornan, nos quitan un poco ese genuino, ¿no?, que tenemos cada uno, ¿no?, y nos pone a todos un poco aplanados. Este es un poco el precio que pagamos con la farmacología. Por eso cada vez estos tratamientos se intentan modular más y abusar menos, sobre todo de opioides, antiinflamatorios, tipo de cosas que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Luego hablaremos un poquito de farmacoterapia. Pero nos centramos mucho en todo lo que es la conexión mente y cuerpo. Y ahí es donde está el problema. En qué sentimos y cómo lo experimentamos, cómo lo vivimos y cómo lo procesamos. De manera que el tratamiento que realmente puede ayudar a pacientes con trastornos funcionales es un tratamiento integrativo, donde combinen no solo tratamientos de la medicina convencional o moderna, sino también tratamientos alternativos, como la fisioterapia, o tratamientos alternativos como la masoterapia, o terapia ocupacional, otro tipo de tratamientos que no sean los puramente farmacológicos o intervencionistas que han demostrado que han fracasado. La dietoterapia y otras cosas que iremos viendo ahora un poquito, con idea de contribuir a la mejora de este estilo de vida que veíamos que el paciente perdía en todas esas esferas, 6, 7 esferas que valoramos. Y vamos a ir un poquito avanzando hacia el tratamiento. Muy importante esto que estamos haciendo aquí, que el paciente entienda qué le ocurre, que apague el interruptor de la alarma del fuego. Aquí no hay fuego, no pasa nada. Tengo que tomar conciencia de quién soy, de cómo soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y qué llevo en mi mochila. Porque parte de lo que llevo me está pesando y me ayuda a gestionar peor esto que me está ocurriendo. La enfermedad se manifiesta de diferentes maneras según en quién y en cómo y cuándo a lo largo de esa vida. Y en esto decir que el dolor es una experiencia continua. Vamos evolucionando y muchas veces yo le digo a los pacientes, acabaremos mirando para atrás y lo veremos con sin extralimitarse y sin extenuarse, que es muy frecuente y muy fácil que luego tengamos las recaídas que tenemos, sobre todo de movilidad y ejercicio aeróbico. Importante, dirigido y colectivamente, que esto es muy importante, por aquello de que el entorno ayuda, ¿no? Un entorno que se mueve te ayuda a moverte y un entorno que no se mueve te obliga a sentarte. Si yo llego aquí y os veo a todos sentados, buscaré una silla rápidamente y no me quedaré de pie. ¿Qué se hace desde el punto de vista psicoterapéutico? Y esto lo intentamos hacer todos juntos, no separados. Pues diferentes terapias, cognitivo-conductual, que es lo clásico, aceptación y compromiso, intentar bajar el nivel de miedo, intentar reducir ansiedad, ganar el nivel de confianza, de yo puedo, y mejorar el nivel de afrontamiento, capacidad para afrontar, yo puedo, y para aceptar aquello que no puedo cambiar. Lo del pacto terapéutico. Yo con esto no puedo, pues esto, a ver, pues esto me lo quedo. Esto es mío, pues así me quedo. Y esto puedo, y ponerme en el proceso para cambiarlo. Sin prisa, pero sin pausa. No hay un tratamiento de un día para otro, pero sí hay un proceso, un camino que uno puede decidir iniciar en un momento de su vida y ayudarle a gestionar la enfermedad. Y esto es algo que está demostrado. Hablaré ahora de un modelo concreto para resumir un poco esta parte de la terapia. Otras terapias, relajación, mindfulness. Cuando hablo de mindfulness y de relajación, mindfulness significa atención plena. Atención plena es lo que estamos haciendo ahora. Yo estoy aquí centrado en esto y no estoy pensando en lo que tengo que hacer después o si voy a llegar tarde para sacar al perro. Yo estoy aquí. Y atención plena están haciendo ustedes. Atención plena es no hacer otra cosa. ¿Cuántas veces estamos haciendo una cosa y estamos pensando en otra y en otra y en otra y lo que tengo detrás? Ni estamos aquí ni estamos allí. ¿Y nuestro sistema nervioso cómo está? Totalmente desubicado. Imposible. La energía, somos fuente de energía, hay que ponerla donde necesitamos ponerla. Si no, se dispersa. Es verdad que generamos. Decimos, me he quedado sin energía. Nosotros seguimos generando energía. La energía no se agota, pero la dispersamos. Llega un momento en que no hay, para mí, porque se la he dado a todos los demás, ¿vale? Y por eso pensamos que se nos ha agotado. Seguimos generando, pero damos más de la que podemos generar. Y no se queda ninguna en donde se tiene que quedar. ¿De acuerdo? Luego, esto es mindfulness relación, es parar y rebobinar y respirar y no hacer otra cosa.
y tomar conciencia de dónde estoy y de quién soy. Esto es muy importante porque induce cambios a nivel del sistema nervioso. Os voy a traer un artículo que es de este año, que esto está demostrado y además me gusta traer aquí parte de ciencia porque parece que esto es como que me lo he sacado yo de la chistera y no es así. De fármacos no voy a hablar, con lo que he dicho es suficiente, porque cada vez receto menos y cada vez hablo más, que creo que es lo que hace bien a mis pacientes. Entonces, bueno, sí es verdad que hay fármacos que funcionan más que otros. Opioides antiinflamatorios no, por eso los he puesto abajo, he puesto aquí prioridad, porque los de arriba son los que más se usan. Neuromoduladores, los que nos dejan un poquito así, antiepilépticos, antidepresivos, que me dicen los pacientes, yo no soy epiléptico. Bueno, pues esto baja el nivel de excitación del sistema nervioso, pero claro, vemos que perdemos facultades. Pero estos son los fármacos que ahora mismo se prescriben. Duloxetina, pregabalina, amitriptilina, por diferentes motivos que todos ya conocéis. El sueño es muy importante, pero no recomiendo tomar pastillas para dormir. Hay un programa de la Consejería de Salud, se llama BenzoStop. Las benzodiazepinas han demostrado que hacen mucho daño, más daño que beneficio. Cuando uno tiene mucha ansiedad, hombre, la ansiedad es muy mala, de ansiedad se puede uno morir, ¿no? Pues hombre, si estamos en esa situación, pues llega uno a urgencia y ¿qué le hace? Pues un alprazolam debajo de la lengua, un tranquimacín, ¿no? Hombre, pues mejor respirar, ¿no? Y ver que no pasa nada, ¿no? O que alguien te coja la mano y te diga, venga, tranquilízate, ¿no? Pero cuando no tienes a nadie, estás todo el día la cabeza ahí a 1000 por hora, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y te ves acorralado, ¿qué hace la gente? Pues en crisis de ansiedad, me tomo la pastilla y sigo. Antiguamente la gente se tomaba una copita de coñac por la mañana. Mi abuela tenía la botella ahí de Soberano, con una malla ahí. Bueno, el alprazolam de antes, ¿vale? No os recomiendo, pero el sueño es muy importante. Pero claro, para dormir no podemos estar hiperactivados, porque pensamos que nos van a comer por la noche mientras duermo. Pacientes que están oncológicos muy avanzados no se quieren dormir, no duermen, porque creen que se van a morir, no se van a despertar más. ¿Vale? La mayor parte de los problemas de sueño están relacionados con lo que tenemos en la cabeza y con lo que tenemos aquí, con el peso, el pesar, ¿no? Las cosas no resueltas y que no vamos a resolver mejor nunca, pero las tenemos ahí como pendientes, ¿no? Y bueno, y hay otras recomendaciones, remedios naturales, las frecuencias me gustan mucho porque funcionan. Estas, por ejemplo, os he traído aquí algunas, por si las queréis probar. Frecuencias de sueño funcionan muy bien, porque el sueño además, nuestro cerebro funciona con unas ondas, ahora estamos activados, ondas beta, luego bajamos un poquito a ondas alfa, ya dentro de un rato estaremos con las ondas alfa, luego pasamos a las teta, que son así ya como la meditación, meditar nos deja ahí un poco así, como la siesta, ¿no? Siestas cortas, las largas no son recomendables, siestas de 15 minutos máximo. Y luego están ya las ondas de delta, que son las del sueño profundo reparador, a las que muchas veces no llegamos. Y por eso nos levantamos agotados y cansados. Luego el sueño es muy importante. Y entenderlo y saberlo nos ayudará a poner remedio. Pero tomarme una pastilla, una benzodiazepina que me va a tener enganchado y que mañana necesitaré 2, pasado 3, o combinar o lo que sea, pues no es una buena solución. Yo no lo defiendo. Y ahí es donde yo estoy un poco a caballo entre la medicina convencional y la medicina un poco más alternativa o más integral, ¿no? Esto sería una buena propuesta no farmacológica. Aquí no hay ningún medicamento. Esto es un programa, hay muchos, el Feiner, es un programa de la Universidad de Harvard y que, bueno, desarrollamos en estudios pilotos y que yo lo llevo a mi consulta y me gusta poner esto en práctica porque esto no hace daño, esto no hace mal a nadie. Y trabajamos estos aspectos que están muy relacionados con aspectos físicos, aspectos cognitivos, con las sensaciones que tiene el paciente, con los pensamientos que tiene el paciente, con la forma que tiene el paciente de entender. Trabajamos aspectos físicos y psicológicos y además hacemos que el paciente se inicie en algunos ejercicios, unas prácticas que pues introducen hábitos saludables en su vida. Donde no había sitio, obviamente hay que hacerle sitio, pues si no hay sitio, y el paciente no tengo ni tiempo para ir a la peluquería, pues bueno, hay que sacar todos los días, digo, 1 hora todos los días, una hora, el día tiene 24. Y luego traigo también esto, porque esto es muy interesante, la capacidad que tiene el arte, ahora os traigo todo esto, la capacidad que tiene el arte como comunicación. Las cosas que nos entran a través del arte se nos queda muy bien, el arte nos motiva, la música motiva, ¿verdad? No sabemos las canciones, luego no me acuerdo del teléfono de mi marido, pero me acuerdo de la canción, me gusta, me motiva, me activa, me pone a bailar.
me hace hacer cosas que no sabía yo que haría o que sería capaz de hacer. Igual pasa cuando vemos algo, una pintura, expresiones artísticas. El arte sirve también para comunicar. Y esto es un ejemplo, lo traigo en inglés porque si lo traducía era como que deslucía mucho Esto es una infografía o un dibujo que se ha elaborado con lo que le dirían los compañeros de trabajo a un anestesista que se encuentra quemado, frustrado, ¿vale? Los médicos también enfermamos, entonces esto aplicamos también a profesionales, que tenemos profesionales con problemas. La anestesia es una de las especialidades con más nivel se llama burnout, síndrome del quemado. Intensivistas, anestesistas, y bueno, un proyecto muy interesante y que luego se ha aplicado a dolor crónico también, pues era ver cómo podíamos transmitir de una forma porque claro, si yo te digo, no te preocupes, y me voy, pues bueno, sí, esto es lo que se dice siempre, ¿verdad? Si tú me dices no me preocupes, pero tú te vas a tu casa y yo me quedo con mi problema, ¿no? O venga, hombre, sí, pues bueno. Cuando esto se hace a través de una expresión artística, y aquí están recogidas, pues se hicieron encuestas, se hizo un estudio, un grupo, y se recogió, pues mira, tenemos esta situación de esta persona, que esto representa a un colectivo porque esto es bastante frecuente a nivel mundial. Esto se hizo en Estados Unidos. Pues, ¿qué le dirían sus compañeros? Que conociendo su profesión, pues en algún momento dado se ponen en la posición del otro y dice, caray, pues es verdad que esto tiene guasa, porque tal, porque cual, pues te lo dice alguien que te entiende, alguien que comprende tu situación, porque es un profesional como tú, que no está enfermo, porque no lo está, pero podría ser un enfermo como tú. Y luego además esto se construye y se elabora pues artísticamente, con lo cual hay un contenido y se hace a través de un vehículo que consigue motivar al paciente. Y esto, luego llevado al dolor crónico, pues se puede hacer de muchas maneras. Pues gente que hace collage, hacen recortes, ponen fotografías, asociaciones de pacientes como la vuestra, que trabajan artes plásticas con monitores, que trabajan el barro o que trabajan la pintura o que pintan con las manos. No hay que ser un experto. Aquí lo que motiva y lo que induce cambios a nivel cerebral, lo que hace que los que lo hacen se sienten mejor, es la mera expresión. Porque cuando uno está haciendo esto, no está pensando, sino está desarrollando una serie de actividades y de cualidades y de áreas de su sistema nervioso que no estaban siendo activadas porque estaban activadas otras áreas. Y la energía la ponemos en sitios que nos proporcionan satisfacción y un beneficio. El dibujo puede ser un churro, pues como los niños cuando vienen del colegio y te traen lo que han hecho ese día, que dices, tu madre mía, lo que ha hecho el niño. Estupendo, precioso, ¿no? ¿Y el niño cómo viene? Pues porque lo que él ha desarrollado ha sido ese proceso. Eso lo vamos abandonando. ¿Y por qué abandonamos eso si nos sentaba muy bien, verdad? Pero ya nadie se pone a dibujar, ¿verdad? Bueno, pues esto es una entre muchas herramientas que se ponen en práctica y que yo os invito a tener una asociación tan activa, tener este tipo de encuentros, a que pongáis en marcha este tipo de trabajos, este tipo de cosas, que traigáis personas, que invitéis a gente, que pongáis en marcha talleres para todo esto que os he ido enumerando aquí, y que ahora os voy a resumir, que he hecho antes en el Finer, ¿no? Que lo podáis poner en práctica y que una vez que os den las consignas de hacer esto, esto y esto, que luego lo incorporéis a vuestra rutina de forma grupal y colectiva, que es como mejor se experimentan este tipo de situaciones. De manera que hay una especialidad nueva. Los países anglosajones, cuando ven que algo... Allí funciona mucho todo lo marketingiano. Cuando ven que algo funciona, pues enseguida se desarrolla ya una respuesta para esa demanda. El mercado demanda, no sé, pues conos para llevárselos a la playa y ponerlos allí. Aquí está mi sombrilla, un cono. Pues si ve que la gente compra conos, mañana hay 30 empresas de conos. Pues esto es igual. La calidad de vida y el estilo de vida es muy importante. Y se está retomando, sobre todo en los centros más punteros, la importancia que tiene el estilo de vida a la hora de enfermar y el estilo de vida a la hora de sanar, de recuperarnos. Cuando perdemos estilo de vida, estamos condenados a vivir de una determinada manera. Pero si recuperamos estilo de vida, y esto no tiene nada que ver con el dinero, lo digo, ¿vale? Conozco ricos muy desgraciados, ¿vale? Esto tiene que ver con estilo de vida, con cómo yo aplico estas consignas a mi día a día, a pararme y hacer pequeños cambios. Pues las personas enferman menos y sanan más.
y se ha generado una especialidad, medicina del estilo de vida, que ahora pues algo como muy puntero, muy guau en Harvard, son estos del cuestionario que os he presentado antes, donde se valoran estos 6 pilares, y que a mí me parece muy interesante porque realmente todo lo que voy leyendo en las diferentes especialidades va tomando todo forma y nos damos cuenta de que realmente vivimos un poco una vida de locos, que cuando enfermamos nos cuesta mucho superar nuestra enfermedad. Buscamos remedios a corto plazo. A corto plazo significa que la lista de espera de columna en el hospital es de 2 años y la de la unidad de dolor, para que veamos ahora, se nos ha ido a 1 año. En 1 año, ¿verdad? Pues lamentable. Esto es lo que nos ofrece ahora mismo el sistema sanitario garantista que tenemos y que decían que era uno de los mejores del mundo. Y por último, yo a ese estilo de vida, que son 6 pilares, le añadiría la vida espiritual. Yo no sé muy bien por qué, y es un tema que tengo que discutir porque estoy en contacto con la gente de Harvard que hace estos trabajos. Tengo que discutir, estamos ahora haciendo una tesis doctoral concretamente con el Feiner aquí en España, con una fisioterapeuta de Madrid. ¿Por qué no han incluido la vida espiritual? Porque ahora que tenemos tan cerca la visita del Papa, y que conste que espiritual no es religiosa, ¿eh? Aquí puede haber espiritualidad religiosa y no religiosa. Pero la vida espiritual, el dar respuesta a las grandes preguntas del ser humano, preguntas existenciales, el que dar sentido a la vida de cada uno, esto es algo muy importante. Una vida que no tiene sentido, como decía Frankel, no merece la pena vivirla, ¿no? Y, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Cuántas veces decimos, yo qué hago aquí? Pues muy importante que tengamos respuesta a esa pregunta, porque eso es lo que nos hace levantarnos todos los días y no darle de comer a 4 o ir al trabajo a producir, que es lo que hacemos para ganarnos la vida, pero no es lo que tiene que dar sentido a la vida. A mí me gusta mucho mi trabajo, pero mi vida tiene sentido fuera de mi trabajo, gracias a Dios, si no estaría perdido el día que me jubile, por ejemplo, ¿no? O el día que los pacientes no vengan a mi consulta. Entonces, esto es muy importante. Y os traigo este estudio, que además es reciente, está en 2025, y recién publicado, vaya, del año pasado, y que nos habla de cómo los astrocitos son unas células de la glía. En el cerebro tenemos muchas neuronas y luego hay muchas células que no son neuronas. Cómo los cambios astrocitarios, cómo nuestro cerebro de adulto puede cambiar, cambia, todavía puede cambiar, no solo es empeorar, las neuronas se mueren, pero lo que queda podemos gestionarlo mejor. Es decir, bueno, yo voy teniendo menos fuerza, pero gano en destreza y en experiencia, con lo cual puedo seguir jugando a fútbol con mi sobrino, ¿no? Pues algo parecido. Cómo una vida con sentido se asocia a cambios positivos. Y esto en enfermedades como esta, donde se pierde el horizonte, donde se pierde la esperanza, donde hay un gran contenido de frustración, es fundamental. Dar sentido. De manera que el 7º pilar que hay que incorporar al Feiner es la vida espiritual. Tener vida espiritual. Y no solo tenerla porque dice, sí, yo creo en Dios, o yo voy a la iglesia. Tenerla y cultivarla. Sobre todo espiritualidad con mayúsculas. Luego habrá quien vaya todos los días o quien no vaya y en su casa pues cierre un poquito los ojos y diga, pues qué vida más buena tengo, o tengo que cambiar esto, o yo así no puedo seguir, o tengo que buscar el camino porque sin darme cuenta me he perdido y no sé dónde estoy. Y esto es muy importante para toda esta desensibilización central, contribuir a revertir, porque si no todo lo que tenemos es dolor, problemas, estrés, presión, demanda, listas de tareas, mi marido, mis hijos, mis padres, todo lo que tenemos. Y bueno, y en la cuenta corriente cuando va a entrar algo positivo, cuando va a entrar algo bueno. Y luego comida basura y comida rápida, porque no tengo tiempo, y todo, así un poco estamos todos. Muchas pantallas y muy poco un poco respirar. No tengo tiempo ni para respirar. Respiramos y bueno, nos encontramos mejor, aunque sea momentáneamente. Por supuesto, todo esto requiere esto es un proceso. Esto no es de un día, pero es un proceso que da sus frutos muy pronto y que en algún momento hay que empezar a transitar, porque el otro ya sabemos dónde nos lleva, al estancamiento, al más de lo mismo todos los días. Luego buscar un camino, reorientarnos y caminar puede ser positivo. Yo pongo el ejemplo a los pacientes de lo que ocurrió durante la pandemia. Durante la pandemia nos metieron en casa durante, no sé, 1 año y pico o así, y pasaron cosas muy sorprendentes. Bueno, aparte de que estábamos al principio todos muy cabreados, pero después la gente se adaptó. La gente se adaptó, todo el mundo haciendo reformas, comprando pantallas, los supermercados, la comida se acababa, todo el mundo, las tertulias, los en casa, haciendo pan, Pero ocurrió también algo porque el ser humano, para lo bueno y para lo malo, tiene una capacidad de adaptación casi infinita. Por eso aguantamos tanto.
Si no nos adaptáramos, muchos matrimonios no aguantarían, pero nos adaptamos, ¿vale? Solo bueno, la parte buena, ¿no? Pero otras veces es mala, porque aguantamos una situación que no nos ayuda a nada. Aguantamos. Quiero referirme a lo que ocurrió en la naturaleza, que empezó a haber pájaros por las ciudades, empezó el campo brotando, todo aquello, los cochinos andando por la calle, en los sitios de campo. Es decir, que todo esto se recuperó, todo esto es reversible. Y esta capacidad de adaptación yo la reivindico y le digo al paciente, luche, pero ponga la energía en la dirección adecuada, no contra el muro. De aquí no podremos salir nunca por ahí. Habrá que salir por la puerta. Y esto es parte de esa entrevista motivacional que decimos al paciente. Esto tiene salida, pero no es por donde usted cree o por donde usted quiere, pero tiene salida. Pero a lo mejor tiene usted que salir por la puerta que usted no quiere salir. Y esto es su decisión, como en todas las situaciones de la vida. Y para concluir, pues nosotros más que diagnósticos de enfermedad, me gusta hablar de detectar sensibilización, y esto es algo bastante fácil. Hay cuestionarios, hay muchos métodos, pero en la entrevista sale. Valorar al paciente integralmente y descartar otras cosas. No vaya a tener al paciente otras cosas. Bueno, pues sí, se hacen los típicos exámenes, screenings, se pregunta para ver que no hay nada más que tenga un tratamiento directo de la causa. Informar para educar, forma parte de la propia entrevista. Dedicamos mucho tiempo a explicar, a hablar todo esto, a explicárselo al paciente. Hacer un tratamiento personalizado y nada, no pinchamos, no hacemos, todo esto ha fracasado ya mucho. En este estudio que hicimos lo que bloqueábamos era el nervio frénico, también se ha bloqueado el vago, era una intervención con fines de investigación, no era la idea. Si esto hubiese dado un resultado espectacular, la idea era manipular con fisioterapia a los pacientes y mejorar la patología digestiva a través de otras vías, no era pinchar el frénico 14 veces, que esto es algo que quería yo dejar claro aquí. Los tratamientos de la llave y la cerradura no están funcionando. Y hacer un abordaje integrativo, completo, del paciente completo. Ejercicio, nutrición, emociones, sueño, entorno social, lo que era el contexto, muy importante, y el abordaje espiritual para hacer un paciente más funcional. Esto era un poco la perspectiva. He estado llevando y trayendo de un sitio y de otro, pero esta es mi visión que tengo ahora mismo, y he venido, creo que es la tercera vez que vengo a Carmona, a hablar de fibromialgia. Una vez hablé de fibromialgia en el niño, el dolor en el niño, fibromialgia, y creo que yo voy por aquí, y todas las investigaciones de diferentes especialidades a mí me orientan a seguir este camino, y los resultados por este camino son mejores que por el abordaje, digamos, tradicional. Y al menos que tengáis una perspectiva diferente, pues quería que la tuvierais. Y luego, ahora, si queréis preguntar cosas concretas, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Si no queréis preguntar, pregunto yo, ¿eh? Sí. Hiperbárica. ¿Qué concepto tienes tú? Bueno, pues hay otros muchos tratamientos. Resonancia magnética transcraneal, el casco famoso, hay muchas terapias. La aptoterapia, si queréis hablamos de estos artículos. Evidencia no hay. Yo lo que veo es que los pacientes que van luego vuelven a la consulta. Alivios transitorios, alivios momentáneos, poco tiempo, no se sostienen en el tiempo, a veces se sostienen conforme se sostiene la terapia. Todo ese tipo de terapias, que son intervencionistas, tienen también un efecto placebo muy importante. Todo aquello que es la propia entrevista tiene un efecto placebo, el que uno se siente atendido. La imposición de manos funciona. ¿Para fibromialgia? ¿Para mí? Sí, para mí sí. No tiene evidencia científica ninguna, desde mi punto de vista. La toxina tiene evidencia en distonía cervical, en algunos cuadros de espasticidad, en algunos cuadros de dolor neuropático, focal sobre todo, porque lo que hace es vaciar de acetilcolina en algunas zonas, pero cuando hablamos de dolor generalizado... ¿Relajar el nervio? Bueno, el nervio tiene una vía de conducción.
y luego tiene unas terminaciones. En esas terminaciones es donde nosotros las estimulamos, están los receptores. Y ahí es donde el nervio luego recibe la sensación y luego se comunica con otro nervio liberando sustancias, ¿vale? Una de ellas es la acetilcolina, que es un conductor. Lo que hace la toxina botulínica es depleccionar de acetilcolina y denervar parcialmente esa zona. Entonces, cuando el nervio es motor, relaja el músculo. Cuando el nervio es sensitivo, bloquea la conducción del impulso. ¿Qué ocurre? La toxina actúa en la placa motora, donde la pongamos. ¿Dónde hay que poner toxina? Por todo el cuerpo, ¿no? Claro. Luego empezamos ya con un problema, porque la toxina se mide en unidades ratón, UR. 100 unidades, 50 unidades, 4 unidades, puedo repartir. Hay una dosis máxima. La toxina botulínica es porque viene del botulismo, ¿vale? Entonces una toxina. Entonces tenemos que contar dosis, luego fraccionarla. Puedo poner una unidad por cada pinchazo, o poner 4, como hacemos en la hiperhidrosis, para quitar la sudoración, por ejemplo. Entonces, esto son evidencias. Ahora, en dolor neuropático generalizado por sensibilización central, cuando el problema es central, es actuar a nivel periférico. Estamos poniendo un parche, pero la vía sigue igual. Estamos poniendo un parche. Luego la segunda parte. ¿Cuánto dura? ¿Dónde pinchas? Todo el cuerpo. Me duele todo. Hay que elegir. Segunda parte. Dura unos meses. Y la siguiente vez ya no dura lo mismo, porque generamos anticuerpos. Entonces, claro, me lo estás poniendo. Te sigo matizando, pero claro, yo para una enfermedad crónica no te abriría esa puerta, que sé que te voy a tener que cerrar dentro de un tiempo. Vas a hacer así. Así. Y vas a llegar luego al punto de partida. Entonces, solamente para personas que tengan lo que es un dolor neuropático. Un dolor neuropático periférico localizado. Vale. Estas terapias las empezaron a utilizar y las publicaron un matrimonio de franceses, Nadine Attal y Didier Boissira, a los que tuve la suerte de conocer, porque ellos son neurólogos y empezaron haciendo esto a nivel experimental en una clínica que tienen en París. Luego yo los visité porque ellos empezaron con el casco, todo a nivel muy experimental. Y yo lo he hecho porque cuando algo se publica, pues tú dices, venga, vamos a verlo. Y luego tú ves el resultado, con lo cual yo, 20 años después, pues os tengo que decir esto, que para ese viaje no hacen falta alforjas. Yo no pincho toxina, la verdad. No tengo compromiso aquí con nadie, ¿eh? Vamos, de la industria, quiero decir, ni de nada. Que no la pinchas en pacientes con fibromialgia. Correcto. Pero sí en pacientes con un dolor neuropático Periférico localizado. Eso sí. es. Algunas migrañas se está pinchando, Sí. algunos trigéminos se está pinchando. Todo con luces y sombras. Con luces y sombras. Con luces y sombras. En distonía sí. En espasticidad también. Niños con parálisis cerebral, en niños con torsiones. Bueno, porque la musculatura la relaja. Pero para dolor, la toxina, eficacia limitada y en fibromialgia, yo no la pincharía. Prefiero, si me apuras, nos vamos al intervencionismo, prefiero una punción seca y un masaje. Entonces, yo te doy un baño de contraste, o te lo das tú en tu casa, vienes a la consulta y te hago punción seca, que son agujas de acupuntura, busco puntos gatillo, bandas tensas, seleccionamos, hoy la espalda, hoy aquí, y buscamos. Y pinchamos, disolvemos, activamos, decontracturamos. Y luego te pones una crema de árnica o de capsaicina y árnica y es un efecto muy parecido. Pero tiene un efecto más duradero en el tiempo. No es tan espectacular. Y no tiene ningún efecto secundario, porque el otro después vemos la boca aquí, o la mano caída, o en fin, otro tipo de complicaciones. ¿Vale? Y la cafeína con el ardor que da, la crema esa, vamos. Bueno, mira, la capsaicina tampoco valdría para un dolor como este, por eso no lo he puesto aquí, pero si me preguntas, dolor neuropático periférico localizado, todas las guías. ¿Por qué? Por donde te lo puedes poner. Y luego el parche, por ejemplo, en neuropatía por quimioterapia, palmas y plantas, pacientes que han sobrevivido a una leucemia y que no pueden ponerse los zapatos porque creen que están pinchando alfileres o no pueden coger las cosas o se le caen, pues los parches pueden ir bien. Y tenemos algunos buenos resultados. Cáncer de mama, cicatrices dolorosas, puede ir bien, en fibromialgia no. ¿Qué podemos usar? Pues el capsicum, que es una sustancia natural, porque es un pimiento, una guindilla, pues con árnica a bajas dosis, que no te desencadena mucho picor, pero que sí funciona, porque al final va a activar toda la zona cutánea, pues te sirve el masaje, te sirve la activación, te estás poniendo la árnica, que es antiinflamatoria y analgésica.
Si además te lo tomas con una infusión de cúrcuma y mirando a los alcores, pues te sentaría muy bien, por ejemplo. O con canela, claro, ¿por qué no? Con garpagofito, claro. Pues sí, claro. Es que estas cosas funcionan bien. Y es que eso nos lo daban nuestras abuelas y funcionaba. Claro. Entonces, claro, pero queremos algo rápido y potente. Y ahí nos perdemos. Porque estas cosas son lentas y suaves. Y luego Y ahí nos perdemos. otra pregunta. Cuando tú has dicho que en el tercer mundo no existe la fibromialgia, ¿no será que porque como no tienen ellos asistencia médica? Llámalo como quieras. como- Tú les preguntas, llámalo como quieras, pero si le doliera te diría, yo iría allí, viene alguien preguntando, ¿cómo estáis? Pues habría allí una cola de gente que en vez de decirte, estoy ciego, opérame de cataratas, porque es evidente, pues te diría, pues tengo un dolor de hombro horroroso, o me duele la espalda porque vengo andando de 20 kilómetros. La gente cuando yo abría por la mañana la consulta venía de 20 kilómetros andando. Que igual están habituados a ese dolor y lo ven como algo normal, ¿no? Llámalo como quieras. El caso es que si tú haces tu día a día, llámalo como quieras. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De poner el foco y buscar o de seguir y ya se me quitará? Es que si no, son los dos caminos. Pero entonces sí existe el dolor también en fibromialgia en el tercer mundo. Lo que pasa es que las personas se habitúan, se acostumbran a vivir así, porque una persona con un dolor de Existe si tú lo experimentas. Y para mí existe si tú vienes y me lo cuentas. Si no, no existe. Yo creo que las personas con fibromialgia terminamos acostumbrándonos, adaptamos nuestra vida a ese dolor. Y una persona con yo no un quiero dolor eso. neuropático también se habitúa a vivir con ese dolor. No creo yo que el tercer mundo, las personas del tercer mundo sean especiales a las que no. Bueno, yo he estado allí, lo he preguntado. El año pasado estuve en Congo, este año no voy a ir porque hay ébola, pero el año pasado estuve en Kinshasa, 15 días. Quiere decir que ahí está la creencia. Esto al final es creencia y ciencia. Yo te digo que si lo hubiera, la gente vendría. Y te puedo decir que el año pasado en 15 días operamos 375 cataratas. Bueno, en algo menos. De todos los pacientes que llegan, se pinchan, se hacen biometrías, tienes un rato con ellos, luego lo revisas al día siguiente, descubres el ojo, ves cómo van, es decir, que los ves varias veces. Un paciente de todos estos, operamos a 300 y pico, pero filtramos a 800, porque algunos se fueron con gafas. Uno, me dice la enfermera, hay un paciente ahí que le gustaría hablar contigo, que tenía una lumbalgia, venía con una lumbociática, y me preguntaba si tenía algo para darle. ¿Sabes qué le di? Paracetamol. Lo que tenía, no, paracetamol lo que tenía, yo no iba allí preparado para eso, un paracetamol. Y al día siguiente vino por más, porque le había ayudado. Un paracetamol. Aquí un paracetamol. ¿Quién se toma aquí un paracetamol asiática? Entonces, si ¿me explico? Entonces, no es una creencia, es un organismo que experimenta una sensación y por la que consulta o por la que no. Pero esto es real. Yo no digo que nos vayamos allí, ni digo que conviváis con eso. Digo que como estáis condenados a convivir, hay que hacerlo de forma que yo gestiono y no me gestionen. Esto es lo que yo digo, y dar herramientas, porque de esa manera el dolor va a ir bajando y el que está arrinconado es el dolor y no yo. Esta es la clave. O sea, no quiero que pensemos, no estamos en África, ni yo estoy allí, yo estoy aquí. Y me preocupáis vosotros, ¿vale? Y por eso os cuento esto, no para, evidentemente. Pero que a mayor foco, más cosas vemos. Si yo pongo aquí una lupa encima de la mesa, veréis un montón de microbios y diré, vaya mesa sucia que me han puesto aquí. Entonces, ¿qué digo? Bueno, pues ya está. Pues. Y esto es así. La amplificación. Ya de por sí somos pacientes amplificados, porque estamos en un mundo amplificado. Y nos gestionamos en la amplificación. Y a nuestros niños los educamos en la competición. Y los amplificamos. Y ahí entra lo bueno y entra lo malo. Si tú amplificas, entra lo bueno y entra lo malo. Que le entre lo bueno, porque si entra lo malo, pues esto es así. Entonces, el filtro es muy importante. Y es lo que está averiado en la fibromialgia, el filtro. Todo lo demás está bien, perfecto. Hay quien sí, hay quien no, hay quien lo lleva mejor y peor. Y allí habrá fibromialgia como tal, no, porque es una creación nuestra. Allí la creación no está. Yo pregunto, si hay alguien que le duele, pues le pregunto, ¿qué le duele? Pues hay una ciática, unas rodillas, ves unas piernas, ves unas manos, y allí gente con polio arrastrándose, que dices tú, madre mía, pero ¿le dolerá o no?
ya lo diría, ¿no? Entonces, hay una parte de la manifestación que es orgánica, existe, y hay una parte que es emocional y que es cómo la expreso, cómo la siento primero, cómo la expreso. Esto da para mucho porque es un tema muy interesante, pero la verbalización, cómo la verbalizamos, utilizamos muchas veces un lenguaje que a mí a veces me asusta. Cuando llega un paciente a la consulta con un lenguaje muy duro, me choca, porque cuando uno utiliza un lenguaje duro, al primero que hace daño es a uno mismo. Porque para uno utilizar ese lenguaje ha tenido que evocarlo mentalmente. Para yo buscar una palabra agresiva, que no se me ocurre ninguna porque te estoy mirando y no se me ocurre nada agresivo que decirte, pero si yo quisiera decirlo, tendría que pensar, vaya pedazo de hija puta la pregunta que me ha hecho. Y tendría que pensarlo. ¿Y eso en qué situación me colocaría a mí? En una situación que no es mía, que no es propia. Pero si yo quisiera, si yo te lo dijese, el primero que se estaría colocando en una mala situación sería yo. Y esto el paciente, se lo decimos, utilice un lenguaje cuidadoso con usted mismo. Exprese las cosas de otra manera. No hace falta hablar así. Agresivo. Agresivo, porque lo es con usted. ¿No? Como, qué harta estoy de este niño, ¿no? Esto es una forma de hablar. Pero al final, ¿eso qué hace? ¿Qué denota? ¿Qué pone de manifiesto? ¿Qué genera? ¿Vale? Esto ocurre mucho en la enfermedad. La enfermedad no solo es cómo la expresamos, cómo la sentimos, sino también cómo la verbalizamos. También está claro que si enfrente tienes a alguien que no te escucha, porque acaba uno gritando, ¿verdad? A veces a mí me gritan los pacientes después de que no lo hayan escuchado 4, pues me toca a mí, que yo le digo, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, soy los de ¿qué le pasa a usted? Pues estoy harto. Yo no lo conozco a usted de nada, llega usted aquí y me toca. Bueno, ¿y qué tengo que hacer yo? Pues nada, esperar a que se le pase y luego decirle, bueno, podemos empezar. ¿Qué voy a hacer yo? Pues eso es así. Entonces, esto es muy importante. Y claro, en estos países, pues hay otro lenguaje. Hay otro día a día. Hay otras prioridades. Comer, beber, dormir, techo. Hay otras prioridades. Cuando las prioridades están cubiertas, empezamos a poner el foco en otras cosas. Y vivimos en los quiero y no puedo. Quiero y no puedo, me gustaría, para mañana, para el año que viene, cuando yo, porque... Y empezamos a vivir una vida que no es real. Pero la enfermedad es real. Y entonces tenemos un mundo aquí y otro mundo aquí. Yo quiero estar aquí, pero mi mundo está aquí. Pero este no lo quiero este. Esto, cuando uno está enfermo, no hay que hablar solo de fibromialgia. Esto habríamos que hablar de... Cuando uno está enfermo, es muy importante. Porque cuando uno está enfermo tiene que estar donde está. Y desde donde está, intentar ir a otro sitio mejor. Pero no vivir en un sitio real, porque entonces no estamos tratando al paciente. Estamos tratando un cuerpo que sufre, pero que sufre porque quiere estar allí. Pero para salir de aquí tiene que estar aquí. Y esto es muy importante también. Y esto el día a día nos lo pone muy difícil. ¿Vale? Pero tomar conciencia, que es lo que estamos haciendo aquí, es el primer paso. El primero yo. Es decir, yo este recorrido no lo he hecho en 2 tardes en casa. Este recorrido son 25 años de trabajo, ¿no? Y de experiencia, y de hacerme preguntas, y de ver que por aquí uno ve resultados. Si no, ¿qué sentido tendría que yo trajera esto? Si a mí no me dieran los pacientes, pues va mejor. Pues seguiría pinchando. Pero no puedo traer una serie de infiltraciones porque es que no han ido bien. La respuesta de los pacientes es, pues desde que me ha pinchado estoy peor. Pues nada, por ahí no vamos a seguir. Esa es la respuesta de los pacientes. Fui allí y tal, pues... Entonces, claro, para ese viaje nosotros no hacemos, ¿vale? Pero me parece interesante porque estas son las dudas. Este es el reconcome que tenemos. Este es el quiero y no puedo. Mi cabeza me dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué? Estos son los porqués. Pero si los porqués te llevan al mismo sitio, tienes que buscar otro camino, salir de por ahí. Si no, te quedas como en bucle. Nos quedamos en bucle, paralizados, dándole vuelta, buscando una respuesta que no va a venir por ahí. Hay que salir por la otra puerta, por la que no nos gusta salir. Exponernos, nos da mucho miedo a exponernos, abrirnos. Vivimos todo un poco de cara a la galería, un poco de fantasía. Bueno, aceptarnos como somos. La fragilidad. A mí me gustan las pacientes con fibromialgia porque son muy sensibles. A mí me gusta la gente sensible. Luego tiene una parte que son difíciles, muy difíciles. Pero me gusta porque son sensibles. Entonces captan bien, entienden bien y, claro,
pues sensibilidad buena. Ellos tienen que aceptar esa sensibilidad, quisieran ser fuertes, pero no lo son. Y yo digo, sí, sí lo son, lo que no sois duras, pero sois fuertes porque seguís viviendo, ¿vale? Pero llevan mal esa sensación de yo quisiera hacer lo que hace el otro y yo no puedo. Y generalmente siempre se miden con alguien al lado que es todo lo contrario. O como ellos eran hace 20 años. Y eso es una batalla perdida. Eso es imposible. Una batalla perdida. Sí. Y ahí pierden mucha energía, que podrían dedicar a otras pequeñas cosas, que son muy satisfactorias. Hablando en el contexto Sí, de la calidad de vida. Muchas pequeñas cosas, muy satisfactorias. Pero a lo pequeño no se le da valor. Queremos algo... He estado en un sitio, me han hecho un tratamiento, me ha costado un pastón y me han curado. Id y me lo contáis. No existe. Terapias con lidocaína, País Vasco. Tengo una paciente que va al País Vasco todos los meses a ponerse lidocaína. Habéis oído hablar de esos tratamientos, ¿verdad? Las inyecciones, Sí, ¿no? y de ácido ¿Vale? hialurónico. Todo. Sí. Va. Pero yo digo, va, digo, ¿por qué sigue viniendo a mi consulta? No, hombre, porque yo es que aquí... ¿Vas allí? ¿Y por qué vas allí? Voy y me lo hago. Pero, bueno, ya está. Pero realmente no hay más. ¿Vale? Pero bueno, ahí estamos. Yo voy recogiendo y voy, y si dentro de unos años hay cosas, os lo traeré. Pero la verdad que me encanta porque me ayuda mucho tener vuestro feedback. Pues gracias. Ha comentado usted antes la importancia del sistema digestivo y su conexión con el sistema central, ¿no? A través Sí, del nervio vago, me imagino, ¿no? El vago, sí. Entonces me gustaría que ampliara un poquito más porque, claro, vivimos en una sociedad, en el primer mundo, donde comemos muchísimo procesado, queramos o no, el tema de las harinas, el tema del gluten, el tema de los panes, el azúcar, en fin, todos estos temas. Y bueno, pues que ahondar un poco más porque evidentemente muchos padecemos de eso, de síndrome, vamos, de colon irritable, de herniadiato y tal. Y todo el tema de la biota y de los Pues la microbiota. Pues mire, el sistema digestivo, el intestino, pues seguramente el segundo órgano más grande, no en peso, que el cerebro, pero en extensión, si extendiéramos todo el intestino, y por lo tanto está muy expuesto a estímulos, porque lo que comemos, pues el intestino lo contiene, hace sus digestiones y todos los estímulos pues van por ahí. La propia flora, alimentos, tóxicos ambientales, pero además es el segundo cerebro. Las emociones están muy conectados, no solo el vago, también el frénico, que es la vía que hemos querido estudiar recientemente, que estamos ahora, hemos hecho el estudio de fibro, el año pasado lo terminamos y estamos para publicarlo, y ahora estamos con hombro y cervicales. Está muy conectado. Las emociones, la información es de ida y vuelta. Nos parece muy relevante un órgano que no podemos dejar en reposo en ningún momento. Está siempre activado, está siempre trabajando, tiene una actividad motora completa, secreciones, saliva, todo esto, el proceso no se detiene, igual que no se detiene una vejiga, igual que no se detiene. De manera que es muy difícil hacer reposo, como haríamos con una extremidad, pues el brazo en reposo para que mejore, cuando algo se daña ahí. Pero además esa exposición, esa barrera, pues está expuesta, como digo, a un estilo de vida, ya no solo tóxicos alimentarios o diferentes alimentos más o menos agresivos, sino el propio estrés, la propia actividad, el propio estrés que vivimos, el estrés, nuestra relación con el medio, hace que nuestro intestino esté hiperactivado y no lo podamos dejar pues eso, en reposo. Aparte de esto, pues ¿de qué manera podemos nosotros interactuar? Pues si os digo que pensamientos desencadenan movimientos, todos lo habéis experimentado, movimientos de tripas, situaciones de miedo, de ansiedad, un disgusto, pues te puedes orinar, puedes tener una diarrea, puedes tener un cuadro de estreñimiento por un disgusto, etcétera, ¿no? Es decir, que todo está muy conectado, de manera que tan importante es intervenir aquí para que el intestino se regule, como intervenir en el intestino para que recibamos menos estímulos intestinales. Porque la relación es de ida y vuelta, es decir, tanto lo que pensamos se transmite aquí, como lo que experimentamos, nuestro cerebro lo recibe
y por lo tanto está hipersensibilizándose, como hemos visto aquí, porque la inervación del intestino no es como la del brazo, como la de la pierna, es otro tipo de inervación, pero se conectan cuando van a entrar en médula espinal y estimulan los mismos centros a nivel cerebral. De manera que es muy importante, muy importante. El entorno es muy importante. Cuando hablamos de dieta, aquí hablamos de una alimentación saludable, no hablamos de dietas muy especiales, no hablamos de, obviamente, si hay un intolerante a lactosa. Yo fui durante unos años intolerante a la lactosa, por una situación de estrés laboral muy importante que tuve, y yo no era consciente de todo eso, porque uno cuando tiene cosas que hacer, pues está en la tarea, pues te das cuenta de que estás atravesando una racha complicada, pero un día bajo una guardia a tomarme un café a media tarde, un café con leche, y yo tomaba siempre café solo, y solo tomaba la leche pues, a veces con colacao por las mañanas, pero llevaba un tiempo sin tomar y me puso un cortado. Y aquel día tuve una diarrea, digo, ¿esto qué es? Me hice intolerante a la lactosa, me hicieron las pruebas y estaba a 0 de lactasa, desde silosa. A mí yo aquello me recuperé. Yo pensé, digo, bueno, pues nada, las pastillas de Nutira, y yo aquello me recuperé. ¿Cuándo me recuperé? Cuando puse un poco de bienestar emocional en mi vida. Pasé aquella época de estrés laboral y poco a poco fue viniendo y empecé a comer queso, ¿no? Y a día de hoy nada. Digo que hay situaciones que son reversibles. Distinto el gluten, distinto es otro tipo de patología adquirida, que se producen alteraciones en la mucosa y que a veces son irreversibles, ¿no? Pero no hablo de dietas extremas en general, sino hablo de hidratación, hablo de comer un buen pan, un pan blanco que es todo azúcar y grasa, o de comer... Si vas a comer mal, come poco. Comer poco alarga la vida. Esto ya lo sabían los monjes y la gente de la vida ascética. Comer poco alarga la vida. Pero si vas a comer mal, mejor comer poco o no comer. Yo el día que tengo que comer en el hospital no como. Ayuno y cuando llego a mi casa como. Porque lo que voy a comer allí ya sé qué es. Porque por un menú de 5 euros, ¿qué te van a dar? Cómo están hechas esas lentejas y ese pan, lentejas con ensalada, con postre y con bebida y con todo, por 5 euros, pues no como, por decirte algo, ¿no? Entonces, dietas no extremas, salvo patologías concretas, pero sí dietas saludables. Hidratarse, beber mucha agua, comer despacio, comer pequeñas cantidades y hacer periodos de ayuno, que es muy saludable. Yo más que ayuno intermitente, que por el trabajo pues no me es muy factible, pero sí un día a la semana se puede ayunar. Tomar una fruta por la mañana y no comer hasta el día siguiente. Y se puede hacer y es saludable. Un día en barbecho, el día que menos actividad tiene uno, porque obviamente no vas a tener la energía que tienes. Y este tipo de cosas. Poca proteína animal, mucha proteína vegetal, cosas saludables, poca grasa. La grasa está en la base del cáncer adquirido, no genético. No comer grasa, no comer procesados, tomar poco azúcar, azúcar blanca nada, azúcar de los alimentos, pues tomar miel, tomar cosas y poca. Una dieta saludable, poco y saludable. Y esto pues todo ayuda, todo ayuda. Pero está claro que cuanto menos molestemos, pues mejor. Y el cuerpo nos lo agradece. No duerme uno igual cuando te has tomado por la noche una pizza que cuando te has acostado con un yogur o con un tomate o con un trozo de queso blanco. Y un vaso de agua con gas, yo qué sé. Cosas así. Esto es saludable. Es importante poner conciencia, pero ayuda. Pequeños cambios. Está la ciencia. No hace falta leérselo todo, porque hay muchas cosas que luego no conducen a nada, pero hay muchas cosas muy interesantes. Y luego también estamos que uno no solo es médico, también es paciente, y como paciente yo también puedo contaros pues cómo he atravesado por situaciones de enfermedad y cómo estoy aquí. Entonces, bueno, pues lo practico y lo predico. Me gustaría hacer las cosas mejor. No siempre se puede, pero como digo yo, pues la semana tiene 7 días, pues bueno, un día me puedo pasar, pero luego el resto de los días. Ahora, el diario, esto es en 20 años, en 30 años, claro, cuando uno cuenta, es mucho. Y esto es lo que hace, el hábito. Buenos hábitos. Y esto es la medicina del estilo de vida, buenos hábitos. Hábitos saludables. Pues muchas gracias. Un placer.
Muchísimas gracias, don José, y muchísimas gracias a todos, ¿vale? Ahora le vamos a dar un pequeño detalle a don José, sí, de parte de la asociación, y no sé quién lo tiene ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristo. Muchas gracias. Hombre, por favor. Bueno, por favor. y esto, que yo sé que a él le gusta mucho, esto viene de parte de Patro. De patrón, de tu madre. Que hoy, aunque... No se lo he pedido yo, ¿sabes No, quién se lo ha pedido? las no? enfermeras. Las enfermeras. Que vas Aunque- a Carmona, nos traerás una torta. Digo, hombre, por supuesto la traeré. Digo, ¿cómo no? ¿Cómo para no Pero llevarla? estas son para usted. No, muchas gracias. El próximo día se las llevamos No, a allí ella. compartimos todo. Muchas gracias, gracias, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Qué bien. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que él ha pasado un ratito malo con mi madre hoy. Y le doy las gracias también. Para eso estamos. Así Nos ha dado un que, susto, patrón. pero bueno, gracias a él. Está en casa. Está en Muchas casa. gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a las asociaciones que han venido de fuera, gracias a la asociación, gracias a las enfermeras del centro de salud que también están aquí, que nos las menten antes. Y bueno, gracias a todos, y gracias, y gracias, y gracias. Muchas caras conocidas aquí. Muchas gracias. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling? That would make you smile. I'll bring you. Ahora sé de eso. Bueno, tenemos aquí el libro de la asociación para que don José escriba como que ha venido aquí, ¿vale? Y ahora quiero darle un detallito a Manoli, que ha sido nuestra vicepresidenta hasta el día de hoy, ¿vale? Quiero que ella lo lea. Viene otra cosita. Bueno, pues si no tiene las gafas, te doy yo la mía. ¿Te lo lee, Paco? Sí, que Paco, ven para acá. Y viene otra cosita en camino, pero se ha retrasado la cosa un poquito. Y darte las gracias, Manoli. Flowers, girl. Enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn Bueno, to esto es un winter snow. texto que hemos redactado en la asociación, ¿vale? Está firmado por todos los miembros de la directiva y creemos que es la forma de sentir de toda la asociación. Estimada Manoli, en nombre de la Junta Directiva y de todos los que formamos parte de AFICAR, te escribimos esta carta para expresarte nuestro más sincero agradecimiento al concluir tu etapa como miembro de nuestra Junta Directiva. Queremos reconocer profundamente el tiempo, la energía y la pasión que has invertido durante estos años en nosotros. Tu visión estratégica, tu constante disposición para ayudar y tu compromiso con nuestros valores han sido fundamentales para el crecimiento de nuestra asociación y para alcanzar los objetivos que nos propusimos. Gracias. Gracias por tu valiosa contribución en AFICAR.
Tu capacidad para aportar soluciones y tu espíritu de compañerismo ha dejado una huella imborrable en esta asociación. Aunque lamentamos tu marcha, tu partida, de la Junta Directiva nos consuela saber que seguiremos contando con tu apoyo como socia y amiga de esta gran familia, ¿verdad? Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos personales y profesionales. Esta siempre será tu casa, con el mayor de los afectos y gratitud. Toda la asociación. Gracias. Bueno, gracias a todos. Es decir, yo cierro una etapa, pero la verdad es que no me voy para siempre. Que Aficar siempre será mi casa, que Aficar me recibió con los brazos abiertos cuando yo la necesité, que es verdad que yo no tengo fibromialgia, que lo digo siempre, pero es verdad que vine a la asociación con una depresión grandísima y ellos me recibieron con los brazos abiertos, me quisieron siempre, me querrán siempre y yo los querré a ellos siempre. Entonces es verdad que hay que cerrar etapas, ¿verdad? Hay que tener mente positiva. Y yo deciros que aquí estoy para lo que necesitéis, ¿vale? Muchísimas gracias. Ahora sí, ya nos podemos marchar, ¿vale? Gracias. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling, that would make you smile? I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style, and I love your grace. Said I love to put a smile on your pretty little face. I love it when you're close to me. That's where I want you to always be. I didn't know when I found you that I would find a love so true. And you can see it in my eyes. That girl, you've got me hypnotized. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise